Capítulo 24. Harry 16. Harry entró en el caldero chorreante en un estallido de llamas verdes y ceniza, sus fosas nasales se ensancharon y su magia ansiaba ser liberada en el fondo de su mente. Sus dedos se contrajeron y las corrientes salvajes de su poder innato le hicieron cosquillas en las yemas de los dedos. Todo su cuerpo tembló de naturaleza salvaje e inédita potencia, y los ocupantes del oscuro y lúgubre pub no tenían idea. ¿Cuántas veces se había arriesgado a perder el control de su magia por una razón u otra? Cuando era un niño pequeño, por supuesto, pero la necesidad de control era tan innata y arraigada que le aterrorizaba incluso pensar en dejarla escapar por un momento. Se quedó allí, sintiéndose extrañamente separado de su cuerpo mientras miraba a su alrededor. Estaban los habituales aurores fuera de servicio, y ocasionalmente algún mago y bruja anciano, desplomados en alguna mesa oscura en un rincón, ya sea desmayados por las abundantes cantidades de alcohol o encorvados sobre su copia al profeta diario. En el bar, Tom levantó brevemente la vista desde donde estaba limpiando la encimera con un paño sucio. Se había sentado en ese bar con Sirius y Remus una o dos veces y, por un breve momento, pudo sentir la superficie pegajosa de la mesa debajo de sus dedos. Ah, señor Potter, señor. Tom sonrió y se alejó nerviosamente del bar. Estaba agradecido de que el ruido del pub ahogara al camarero, aunque de vez en cuando un par de ojos comenzaban a girar lentamente en su dirección. Tom. Él respondió con un solo gesto de asentimiento mientras se alejaba del flow, con los puños apretados a su costado. Detrás de él, la familiar ráfaga de llamas llegó a sus oídos y los pocos mechones de cabello sueltos se elevaron hacia adelante mientras la habitación era iluminada momentáneamente por las llamas verdes. Tom. La voz de Sirius llamó inmediatamente detrás de él. Harry hizo una mueca ante la mano de Sirius que sujetaba su hombro. Sí, mi señor. ¿Hay una habitación privada disponible? El hombre de aspecto antiguo asintió cuando Flo liberó a Remus, quien rápidamente arrojó las pequeñas cantidades de hollín de su gambesón antes de pasar al otro lado de Harry, con su mano sujetando su hombro libre como un tornillo de banco. Tom salió de detrás de la barra, evitando hábilmente a su mascota Kneasle, que estaba descansando en el suelo. De hecho, Harry habría pensado que era una estatua si no fuera por el perezoso ascenso y caída de su pecho y el único ojo amarillo que se abrió ante sus dueños bulliciosos. Mientras caminaban por el pub, tejiendo mesas y sillas, algunas vacías y otras con ocupantes curiosos, Harry no pudo evitar sentir la creciente forma de pavor en el fondo de su estómago. Una vez había mirado a Sirius y Remus mientras deambulaban alrededor de una mesa de 3 aurores, y ambos hombres habían estado mirando severamente a Tom. El camarero se detuvo junto a una puerta que Harry nunca había notado antes. La manija de latón aparentemente apareció de la nada en la pared debajo de las escaleras. Él asintió con la cabeza hacia el anciano, abrió la puerta rápidamente y entró, sin molestarse en esperar a Sirio y Remo. Miró alrededor del pequeño espacio, contemplando las polvorientas paredes revestidas de paneles de roble, los oscuros candelabros y las mesas y sillas de aspecto sucio. La habitación no parecía haber recibido uso en una década, pero sabía que probablemente eso era incorrecto. A pesar de la popularidad del pub y su uso regular y frecuente, siempre estaba sorprendentemente sucio. El sonido de la puerta haciendo clic detrás de él hizo que su cabeza girara, observando cómo Sirius daba un rápido movimiento de su varita antes de rodearlo, sus ojos oscuros furiosos. Remus también, parecía tan enojado mientras estaba junto a la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. «Te crié mejor que eso, Harry», Sirius gritó, caminando por la habitación mientras Harry se desplomaba en una silla y miraba la mesa con los ojos entrecerrados. No pudo evitar notar los nudos ocasionales en las tablas largas y opacas. No dijo nada, en lugar de eso, simplemente continuó mirando la madera, trazando ociosamente un nudo con un dedo en su mano derecha. «Mírame cuando te hablo, Harry James Potter». Sirius gruñó y golpeó la mesa frente a él con las manos. Toda la mesa tembló con su fuerza y una pequeña nube de polvo se elevó al aire formando una nube blanca. Harry saltó un poco y sus ojos finalmente se levantaron para mirar a Sirius. «¿Qué quieres que diga?». Harry gruñó, superando rápidamente su sorpresa. Esa furia fría todavía se enroscaba fuertemente en su estómago, su susurro mágico para ser desatado en el fondo de su mente. Una vez más, encontró su piel hormigueando con magia apenas controlada, y toda la habitación se sintió repentinamente cargada de poder. Sirius, ya sea sin darse cuenta de la lucha de Harry o sin miedo a que le hicieran daño, se mantuvo firme y continuó mirándolo fijamente. «Jovan, para que entiendas que simplemente actuaste como un niño mimado y petulante, y no el niño que crié». Sirio gruñó.
Incluso a través de su ira, Harry podía sentir la furia desenfrenada en Sirius, su propia magia se agitaba justo debajo de la superficie. No me disculparé. Él dijo nada, Sirio, nada. Harry se puso de pie de un salto mientras sus puños temblaban a su lado. El deseo de romper algo, de gritar y vociferar ardía dentro de él, casi dolorosamente. Entonces de eso se trataba todo esto. Remus preguntó desde la puerta. Su rostro todavía estaba contorsionado en un ceño fruncido y sus brazos todavía estaban cruzados sobre su pecho, pero parecía haber algo diferente en su voz. Por supuesto que lo es. Harry hizo una pausa, con la voz entrecortada en la garganta. Se supone que él debe apoyarme, ¿cómo lo hace permaneciendo en silencio? Él sabe no lo toleraré. Ese no es el maldito punto y lo sabes. Sirius gritó mientras levantaba los brazos en el aire y se dio la vuelta burlándose. Debería llevarte de regreso a Blackwall y confinarte en tu habitación hasta que te vayas a Hogwarts. Sirio, comenzó Remo con un suspiro mientras se frotaba la frente. No, no lo hagas, Sirio yo. El padrino de Harry espetó y señaló con el dedo a Remus. Hoy se suponía que sería un placer, no veo ninguna razón por la que todavía debería recibirlo. Yo no lo hará, espera cuando se refieran a mi madre como fouling mi linaje. Harry gritó y, por un breve momento, su magia estalló, volcando cada mueble de la habitación mientras estaba allí respirando pesadamente. Incluso mientras estaba allí, mirando los rostros sorprendidos de Sirius y Remus, sintió que las comisuras de sus ojos adquirían ese familiar tono azul, cerró los ojos con pinzas. Debería haber dicho algo, pero no lo hizo. Ella era mi madre, no escucharé ni una palabra contra ella. Dijo en voz baja después de un momento, todo su cuerpo temblando. Ella le dio vida para mí. Le debo todo. Cuando abrió los ojos, vio lo que quedaba de la habitación. La mesa estaba hecha pedazos, al igual que las sillas sencillas y las mesas pequeñas que bordeaban las paredes. Una nube de polvo colgaba perezosamente justo encima del suelo y los candelabros estaban tan deformados que apenas eran reconocibles. Se encontró tropezando hacia atrás hasta que su espalda chocó contra la pared detrás de él y sus piernas se dieron debajo de él. Se negó a permitir que cayeran lágrimas, era más fuerte que eso. Olfateó y apoyó la cabeza hacia atrás contra los paneles de roble que tenía detrás, y el nudo de su cabello en la parte posterior de su cabeza le ofrecía un pequeño acolchado. ¿Me hubieras pedido que no dijera nada? Harry preguntó después de un momento. ¿No decirle nada al hombre que pensé que siempre me protegería a mí y a los míos? Harry, comenzó Remus, caminando lentamente hacia adelante. No había nada que Arcturus pudiera haber dicho en ese momento, hay que entenderlo. Por supuesto que había, podría haberlo echado de la finca. Merlin sabe que casi lo hice. Podría haberlo hecho, sí, pero actuar como lo hiciste fue innecesario y poco más que un niño haciendo un berrinche. Remus continuó arrodillándose ante él en el suelo. Sabes que ninguno de nosotros toleraría que llamaran así a Lily. Harry miró a Sirius, quien asintió lentamente, aunque todavía tenía los labios fruncidos y los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Se te ocurrió que Arcturus es tan experto en política como lo fue en el campo de batalla durante la guerra de Grindelwald? Remus preguntó, lo que provocó que Harry se burlara y girara la cabeza hacia un lado mientras se llevaba la rodilla izquierda al pecho, mientras que la derecha permaneció estirada en el polvo. No permitiré que le pongas excusas, debería haber dicho algo. Sí, y si fuéramos cualquiera de nosotros, lo habríamos hecho. Arcturus tenía en alta estima a Lily. Harry, no habría dejado que el comentario quedara sin respuesta, pero no le permitiste la oportunidad. Sirius respondió pellizcándose el puente de la nariz por un momento. ¿Crees que yo aguanta hacer eso? Harry espetó, frunciendo el ceño. Yo solo simplemente lo entiendo enojado y no puedo dejarlo ir. Harry observa cómo Sirius y Remus comparten una mirada directa y privada entre ellos. Después de un momento, Sirius se dio la vuelta, frotándose la mandíbula con una mueca de dolor mientras Remus se reía silenciosamente en voz baja. Eso sería el temperamento de tus padres, Harry. Remus dijo suavemente, desplazando su peso hacia su otra rodilla. Harry notó que la nube de polvo estaba ahora aún más cerca del suelo, la mayor parte de la cual se había asentado en las sucias tablas de madera del suelo. Lily se enojó rápidamente, y la fría furia de James, el hombre pudo guardar rencor durante años. Sirius se rió a pesar de su temperamento todavía acalorado. Lily generalmente se conformaba con prender fuego a la gente. No quiero estar enojado, quiero decir, yo no quiero estar enojado con Arcturus, pero no lo hago al mismo tiempo. Harry suspiró después de un momento, sintiéndose agotado de repente.
Sus extremidades se sentían como plomo, incluso sus párpados se sentían pesados. Lo entendemos, pero tú no puedo actúa como lo acabas de hacer, necesitas ser más consciente de tus acciones, intencionadas o no. Remus dijo suavemente, colocando una mano sobre su rodilla y apretándola afectuosamente. ¿Te das cuenta de que serás tú quien tendrá que corregir el estudio de Arcturus cuando regresemos? Dijo Sirius, finalmente colocando sus manos en sus caderas mientras exhalaba. Sí, lo veré hecho, pero no me disculparé por hacerlo. Ya era bastante malo que estuviera considerando un contrato de compromiso, no me disculparé por reaccionar de esa manera cuando se trata de mi madre. Detestaba el mío, así que soy inútil en esto eres todo tú. Sirius gruñó y asintió hacia Remus. Remus puso los ojos en blanco y, por un breve instante, Harry sintió que las comisuras de su boca se contraían. Harry, tú debes disculpa, alterar el estudio de Arcturus porque escuchaste algo que no te gusta es impropio de ti como el próximo Lord Potter. Todos te hemos criado mejor que eso y lo sabes. Ser tan terco no le sirve a nadie. En un momento de terquedad infantil, Harry cruzó los brazos sobre el pecho y apartó la mirada de los dos adultos. No quiero. Él murmuró. A menudo son las cosas que no queremos hacer las que nos encontramos haciendo. Remus se rió entre dientes. A veces es fácil olvidar que eres tan joven. Lo entenderás más cuando seas mayor. Hubo un silencio intenso, el suave tic-tac de un reloj en algún lugar de la habitación era el único sonido que se oía. No sabía cuánto tiempo había estado sentado allí, desplomado contra la pared, pero en algún momento sintió que la ira lo dejaba en una gran prisa, sus hombros, que habían estado tensos por la tensión, finalmente se inclinaron y asintió con la cabeza lentamente. Tienes razón, me disculparé. Buen muchacho. Remus sonrió, su bigote se movía mientras sonreía. Luego aplaudió a Harry en la rodilla antes de ponerse de pie y le dio una palmadita a Sirius en el brazo mientras los dos cambiaban de lugar. Odiaba que formaran equipo así. Sabes que vas a tener algún tipo de castigo, ¿no? Dijo Sirius, apoyado contra la pared a su lado. Sí. Harry suspiró, hurgando en el borde de su gambesón. ¿Cuál crees que es un castigo adecuado? Harry se encogió de hombros y realmente no pudo ofrecer nada. En unos días partiría hacia Hogwarts, ¿qué podría decir? ¿No volar durante 2 o 3 días? Aceptaré lo que creas adecuado. Dijo que por fin, cambiando su atención de su gambesón a la empuñadura de su espada, ahora estaba inclinada torpemente sobre su pecho. ¿Qué opinas, Remus? Preguntó Sirius, mirando fijamente al otro hombre. No tener libros durante los próximos días sería un buen comienzo. Excelente, sin libros hasta que te vayas, y tampoco volar. Dijo Sirius aplaudiendo. ¿Qué pasa con todo esto? Harry preguntó, señalando la habitación que los rodeaba. Una vela cayó del candelabro que colgaba del techo, todavía se balanceaba lentamente hacia adelante y hacia atrás y solo una cuerda permaneció intacta para mantenerla unida al techo. Creo que se ve mejor así. Honestamente Sirius se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa en sus labios. Perdí el control. Harry murmuró, mirando al suelo. Lo hiciste, pero nadie tiene el control todo el tiempo, Harry. Eres humano y, además, todavía un niño. Miró hacia arriba, mirando la destrucción en la habitación. Sabía que muchos de los muebles no se podían reparar, había una pequeña mesa en el lado derecho de la habitación que había quedado reducida a astillas bajo su magia. Si bien había ganado cierto grado de control durante el último año en Hogwarts, todavía no era suficiente. ¿Qué pasa si la próxima vez lastimo a alguien? Preguntó, parpadeando hacia Sirio y luego hacia Remo. No quiero arriesgarme a lastimar a nadie. No lo harás. Sirio respondió. Pero, comenzó con la garganta apretada. No lo harás. Harry solo pudo asentir mientras se ponía lentamente de pie, golpeando el polvo que se había acumulado en su armadura y los pantalones que llevaba debajo del gambesón. Hizo una mueca mientras sus palmaditas creaban nuevas nubes de polvo y una pequeña tos se le escapó de los labios. Nos limpiaremos en el patio, no tiene sentido hacerlo aquí. Remus se rió entre dientes, agitando una mano frente a su cara. Harry asintió y enderezó su armadura y su ropa antes de asentir con la cabeza hacia los dos adultos. Ambos le dieron una palmadita en el hombro antes de salir de la habitación. Una vez de regreso en el pasillo, notó que los sonidos del pub habían regresado y recordó vagamente a Sirius agitando rápidamente su varita cuando entraron por primera vez, sin duda asegurando su privacidad. Los ojos los siguieron a los tres, sin duda curiosos por qué estaban cubiertos de tanto polvo y el cambio en sus comportamientos, pero a Harry no le importaba en lo más mínimo. Después de todo, había arruinado por completo el día que había planeado.
Iba a encontrarse con sus amigos en Diagon Alley, pensó que sería divertido acompañarlos en la compra de útiles escolares, ya había arreglado los suyos la semana anterior. Se quedó de pie y esperó pacientemente mientras Sirius se acercaba a Tom, hablando en voz baja por encima de la barra mientras el resto del personal repartía bebidas a los distintos clientes. Una mujer, de 20 y tantos años, si Harry tenía que adivinar, le sonrió coquetamente a Remus, aunque él no pareció darse cuenta. El rostro de Tom se puso rojo y por un momento miró fijamente a Harry, y se encontró moviéndose torpemente de un pie a otro bajo la intensa mirada. Harry observó cómo Sirius chasqueaba los dedos frente a la cara de Tom, atrayendo su atención hacia él antes de pasar una pequeña bolsa sobre el mostrador, sin duda para pagar los daños. Harry también sospechaba que era mucho más de lo que probablemente costaría esas reparaciones. Tom asintió con entusiasmo, agarró la bolsa y la abrió rápidamente para comprobar su contenido. Una vez satisfecho con la cantidad, les hizo un gesto para que se dirigieran hacia la parte trasera del pub y hacia la entrada del callejón Diagon. Harry frunció el ceño y miró entre los dos adultos, entendió que se estaban limpiando en el patio, pero ninguno de los dos había comprado Flow Powder. Seguramente habría tenido sentido comprarlo ahora, en lugar de acercarme al bar una vez más. Entraron en el cálido patio, con el sol en lo alto del cielo sin ninguna nube a la vista, y Harry se encontró respirando el aire limpio agradecido. Si bien los olores de la Yale y de Londres en su conjunto no eran demasiado agradables, eran mucho mejores que el olor a humedad del lúgubre pub. El rápido hormigueo de magia en su piel hizo que se girara y mirara a Sirius, quien tenía su varita afuera y lo señalaba. Miró hacia abajo y vio el polvo quitándose de su armadura y ropa, sin duda también de su cabello. Fue una sensación extraña, ser limpiado por magia. No un momento después, Remo se había quitado el polvo y Sirio también había regresado a un estado presentable. Excelente, ¿vamos de compras entonces? Sirius preguntó, guardando su varita en la funda de su brazo derecho. ¿Qué? ¿Compras? Creí que íbamos a volver a Blackwall. Preguntó Harry confundido. Miró entre Sirio y Remo. Bueno, supongo que la Santa Trinidad de Castigos no estaría completa sin obligarte a sufrir las compras de Daphne, Hermione y Tracey. Felicitaciones, eres su chico de los bolsos del día. Sirius sonrió, aplaudiéndolo en el hombro mientras Remus se reía entre dientes y golpeaba los ladrillos. Harry observó cómo los ladrillos rodaban lentamente uno sobre el otro y pequeñas bocanadas de polvo de ladrillo y mortero susurraban con la suave brisa que flotaba por el callejón. Harry ya podía oler las diversas hierbas y especias que estaban a la venta en los puestos afuera de las tiendas, el familiar olor a cuero y pergamino que emanaba de Floreser y Manchas, y por supuesto, el olor acre y ceroso del esmalte de escoba. Creo que preferiría volver a Blackwall. Harry gimió, imaginando ya todas las bolsas con las que tendría que cargar durante todo el día. La vida matrimonial te ha vuelto cruel. Remus se rió a carcajadas mientras conducía hacia el callejón, con el metal de su gorgota brillando a la luz del sol. Al igual que Remus y Sirius, Harry había renunciado a su capa habitual y se había conformado simplemente con usar su gambesón y su gorget. Deseaba desesperadamente no tener que usar su armadura cada vez que salían de la mansión. Harry caminó entre Sirius y Remus mientras serpenteaban entre la gran multitud de personas que iban de un lado a otro de la calle en una multitud caótica de cadáveres, y sin embargo, a pesar de todo, parecía haber algún tipo de orden irracional en todo. A su izquierda, la multitud avanzaba constantemente, zigzagueando alrededor de los puestos y de varias brujas y magos que examinaban las prendas fuera de las tiendas. A la derecha, la gente caminaba de regreso hacia el caldero chorreante con grandes bolsas cargadas de compras. Vio calderos, túnicas, hierbas, comida y todo tipo de otras cosas maravillosas. La primera tienda por la que pasaron fue Flora y Fauna, el boticario del lado derecho. La tienda siempre llamaba su atención primero, aunque eso se debía más a la gran mano que vertía los ingredientes en un gran caldero burbujeante sobre la puerta que ocasionalmente chispeaba y dejaba salir una bocanada de humo verde, en lugar de lo que vendía la tienda. Al pasar, vio todo tipo de frascos de suministros a través de la ventana, había cerebros de ratas encurtidos, patas de sapo, asfódelo en polvo e incluso una gran caja de lenguas de paloma trituradas. Hizo una mueca y siguió caminando. A la izquierda, estaba Emporio de Burros e Hilots, donde había encontrado a Edwig. Se detuvo por un momento, mientras Sirius y Remus se reían entre ellos mientras él hacía una pausa para inquietar a los pájaros.
Eran criaturas magníficas y una pequeña parte de su corazón se rompía cada vez que veía a los pájaros encerrados en sus jaulas. Ofreció sus dedos lentamente a un hermoso búho leonado que estaba sentado en una percha de madera con un pequeño collar alrededor de su pata, sin duda para asegurarse de que no saliera volando. Al principio lanzó un suave ulular y le mordió los dedos suavemente, luego, después de un momento, empujó el costado de su cabeza contra su palma extendida. Sonrió y acarició suavemente las plumas marrones. No creo que a Edwig le guste que traigas otro búho a casa. Harry. Sirius se rió entre dientes, apartándose del camino de una pareja que charlaba animadamente entre ellos. Ella no es mía. Harry se rió entre dientes en respuesta, sonriendo suavemente mientras el pájaro cerraba los ojos contento. Ella es simplemente un pájaro bonito. El búho abrió los ojos antes de morderse la muñeca. ¡Ay! Muy bien, hermoso pájaro, maldita sea. Hizo una mueca, observando cómo el búho cerraba los ojos y se contentaba con ser acariciado. ¿Qué pasa contigo y los animales? Remus suspiró, sacudiendo un poco la cabeza mientras Harry se giraba para mirarlo. Está clara, que por derecho propio se presenta como reina de todos los pájaros, y allí está Edwig. Merlin, no me hagas empezar Edwig. ¿Cómo puede un pájaro tan pequeño tener tanta actitud? Edwig no es fan de Remus, por lo que me ha dicho. Sirius susurró burlonamente, sin intentar ser sutil. No es porque ella no lo haga como yo, ella simplemente asume que los dedos son comida. Remus se quejó, lo que hizo reír a Harry. Él nunca había escuchado nada de esto y había pensado que Edwig era agradable con todos los que conocía. Imaginarla tratando de morder los dedos de Molly mientras él le pegaba una carta en la pierna era hilarante. Siguieron adelante poco después, contentos de simplemente vagar por ahora. Harry había acordado encontrarse con sus amigos en Diagon Alley, aunque, en retrospectiva, no lo habían dicho dónde se encontrarían. Estaban Diagon Alley, Nocturne Alley, Carkid Market, Tippett Square, Blacksmith Track, Stokemark Walk y Canlams Plaza. Estaban pasando por una tienda que vendía instrumentos mágicos, los diversos instrumentos tocaban una melodía suave que atravesaba las delgadas ventanas de vidrio en el frente de la tienda y salía a la calle para que pudiera solo besarse por encima del bullicio de la multitud, cuando Harry vio una cabeza familiar de cabello castaño. Ya no estaba encrespado y, de hecho, parecía bastante suave en comparación con el año anterior. Todavía espeso y lleno de volumen, pero, en lugar de sobresalir en casi todas direcciones, cayó en rizos sueltos por su espalda. Él sonrió al verla y estaba a punto de llamarla por su nombre cuando ella se giró para mirarlo directamente. No había ninguna mirada inquisitiva, ninguna confusión. Sus ojos se cerraron con los de él instantáneamente, como si supiera exactamente dónde estaba, y por un breve momento, vaciló en su paso mientras su magia brillaba a lo largo de su piel, debajo de sus mangas, sabía que su cabello estaba de punta. Se sacudió y comenzó a dirigirse hacia su amigo. Hermione, al parecer, no tenía ningún deseo de esperar a que llegara. Ella salió de los escalones de piedra en los que había estado parada y corrió hacia los tres. Lejanamente, pensó que podía escuchar a Sirius riéndose detrás de él. Hermione estaba vestida de manera un poco diferente a como lo había hecho durante todo el último año escolar. El año pasado había usado cardigans gruesos, suéteres, jeans y faldas largas. Verla en la boda con ese vestido largo rojo había sido una auténtica sorpresa. Ahora, los suéteres gruesos y el cardigan habían desaparecido. En lugar de eso corrió hacia él con una falda roja de tartán, calcetines negros hasta la rodilla y un suéter azul Ravenclaw ligero y aireado con un patrón blanco alrededor de su cuello. Sobre todo, llevaba su capa roja de Hogwarts con solapas, con sus mangas grandes ondeando tras ella. Harry. Ella sonrió y se lanzó hacia él. Soltó un silbido de aire de sus pulmones y retrocedió un paso. De hecho, si no fuera por las manos estabilizadoras de Remus y Sirius detrás de él, estaba seguro de que habría terminado en el suelo. Se rió, olvidando sus deseos anteriores de aventurarse sin su armadura, mientras los brazos de Hermione hacían todo lo posible por aplastarle las costillas. Ella se apartó de él y sonrió a Sirius y Remus, lanzándose en una breve reverencia hacia ambos. Sirius, Remus, es realmente bueno verlos a ambos. ¿Cómo está Amelia? ¿Se está adaptando a la vida de casada? ¿Y tú qué? ¿Es todo lo que pensabas que sería? Ella preguntó, sus mejillas se volvieron de un tono rosa claro mientras las preguntas salían de su boca. Sirius se rió entre dientes y abrazó a la niña con un solo brazo. Me alegro de verte también, Hermione, y sí, la vida de casada es maravillosa, deberías probarla algún día. Harry se rió entre dientes mientras las mejillas de Hermione tenían un tono rojo ligeramente más profundo.
La cabeza de Hermione se volvió hacia él y, antes de que él se diera cuenta, ella le agarró la mano y lo atrajo hacia la entrada de Floreser y Manchas. Ven uno, todos están dentro, comenzará pronto. Hermione, espera, maldita sea, ¿qué está por empezar? Harry lo logró, ignorando los divertidos sonidos de los dos adultos detrás de él mientras Hermione lo tejía dentro y alrededor de la multitud de cuerpos junto a la puerta. A su alrededor, hombres, mujeres y niños se empujaban y se empujaban unos a otros, empujándose por una mejor posición o esforzándose por mirar por encima de los hombros de quienes estaban frente a ellos. Señaló distraídamente que la tienda estaba llena principalmente de mujeres y niñas, y los hombres parecían más que un poco reacios a estar allí, todos con expresiones de aburrimiento en sus rostros, mientras las mujeres casi rebotaban de emoción. Harry frunció el ceño, ¿qué estaba pasando? Harry. Escuchó que llamaban su nombre desde más lejos en la tienda, hacia el frente. Giró la cabeza hacia el ruido y sonrió cuando vio a Neville saludándolo, tanto Tracey como Daphne a cada lado de él mirando ansiosamente un escritorio cercano que estaba repleto de libros. Por primera vez en su vida, notó a Daphne riendo con Tracey, recordaba vagamente a Daphne riéndose en el espejo en enero, pero era completamente diferente verlo ahora, en persona. Harry sonrió cuando se acercaron a sus amigos y, antes de darse cuenta, Neville lo levantó en un abrazo que levantó a Harry del suelo. Neville, no puede respirar. Gruñó, jadeando mientras finalmente lo liberaban. ¿Qué estáis haciendo todos aquí? Neville puso cara y miró a las tres chicas, todas las cuales ahora sostenían varios libros en sus pechos y miraban emocionadas la puerta detrás de la mesa cercana. Ahora que miró más de cerca, reconoció algunos de los libros de su propio viaje de útiles escolares, la lista completa de libros de defensa contra las artes oscuras era de alguien llamado Gilderoy Lockhart. Lockhart está firmando un libro aquí durante unas horas. Es de lo único que han hablado durante la última hora. ¿Has estado aquí durante una hora? Oye, queríamos un buen lugar en la cola. Tracey intervino. Oh, hola Harry. Añadió, casi como una ocurrencia de último momento. Realmente podemos conocerlo. Hermione chilló emocionada, su libro agarrado con los nudillos blancos, ¿de dónde lo había recogido? Él no tenía idea. Harry miró alrededor de la tienda una vez más, recordando los pocos capítulos de Gadding con demonios había leído en un intento de leer con anticipación antes de regresar a la escuela, era horrible. En ningún momento del libro se enumeraron los hechizos utilizados ni los movimientos de la varita. ¿Cómo se suponía que iban a aprender de ellos, aparte del amor de Lockhart por los productos para el cuidado del cabello? La tienda era una de sus favoritas, a lo largo de los años, había pasado muchas horas examinando los estantes en busca de todo tipo de cosas. De hecho, tenía una pared entera de estanterías en su dormitorio dedicada a todos los tomos que había comprado en la tienda. Siempre se había sentido cálido y acogedor, el olor a humedad del pergamino y la tinta era uno de sus favoritos, y nada lo agradaría más que pasar sus dedos por las espinas de las miles de espinas en los estantes, con sus títulos grabados en oro brillando a la luz. Si bien la tienda estaba generalmente bastante oscura, en un esfuerzo por preservar los volúmenes de la luz solar, todavía estaba lo suficientemente bien iluminada como para ver los cientos de libros apilados en cada superficie disponible. Había torres de libros que eran el doble de altas que Sirio, y algunas incluso llegaban hasta el piso superior. Otros estaban apilados sobre mesas o dispuestos en los grandes ventanales. Con el rabillo del ojo, vio a Molly y Arthur Weasley y su prole, entrando por la puerta con una gran masa de pelo rojo. Harry empujó a Neville hacia un lado, señaló hacia los recién llegados y se rió entre dientes. No mires ahora, pero los gemelos acaban de llegar. ¿Cuánto tiempo crees que pasará hasta que se aburran y hagan algo? 15 minutos y 5 galeones. Neville se rió entre dientes y sus ojos brillaban bajo la tenue luz. Aceptaré esa apuesta, llamo a 20. Bájame por 10. Daphne dijo por encima del hombro. Cuando vio la expresión sorprendida de Harry, se encogió de hombros. ¿Qué? No estás tan callado como crees. Sirius se rió detrás de él y Harry volvió sus ojos entrecerrados hacia su padrino. No me hagas que Amelia te ponga afuera en una perrera esta noche, Padfoot. La risa de Sirius se detuvo instantáneamente cuando su propia mirada estrecha se encontró con la de Harry. No te atreverías. No me sorprendería en este momento. Remus se rió entre dientes, apoyándose casualmente contra un pilar que sostenía el piso superior. A veces puede ser francamente Slytherin. Recupera eso. Harry hizo pucheros y giró la cabeza para mirar a Remus. Soy tan Gryffindor que bien podría ser un León Animagus. Más bien una cama de hospital. Escuchó a Daphne murmurar.
se giró para decir algo, pero en ese momento Gilderoy Lockhart apareció por la puerta con un hombre bajo y de aspecto irritable, siguiéndolo con una gran cámara negra. Lockhart era un mago de estatura media con cabello rubio y peinado que, a los ojos de Harry, parecía un poco demasiado perfecto. Llevaba un traje azul olvidadizo con un chaleco plateado que lo complementaba con buen gusto. Sonrió con una extraña sonrisa a la multitud, y un coro de suspiros entrecortados le respondió, incluso el chicas le suspiraban y agitaban las pestañas. Harry, con expresión horrorizada en su rostro, se giró y miró a Neville. Todos se han vuelto locos. Neville se encogió de hombros. Nunca subestimen el efecto de una sonrisa encantadora, muchachos, les dará dividendos en su futuro. Sirius susurró, guiñándoles un ojo a los dos mientras se giraban para mirarlo. ¿Qué pasa en de Merlín? ¿El nombre es una sonrisa encantadora? Neville preguntó, completamente desconcertado. ¿Ves cómo cada par de ojos está puestos en Lockhart? Eso se debe a esa sonrisa que está usando. Sirius se rió entre dientes, señalando perezosamente al autor, que saludaba lentamente a su adorada multitud. Parece estreñido. Harry murmuró, poniendo los ojos en blanco. Justo detrás de él, Sirius pareció ahogarse con algo. Harry miró por encima del hombro el ruido, pero Sirius simplemente lo despidió. Al parecer, Remo intentaba sofocar su risa cubriéndose la boca con una mano. El hombre con la cámara se abrió paso bruscamente alrededor de la mesa, casi derribando a una pobre mujer en su prisa. Muévete, apártate del camino, esto es para el Profeta Diario. Harry puso los ojos en blanco ante el hombre pequeño, sentía una sana aversión por ese periódico en particular. En los primeros años de su vida, habían rebotado en los barrios de Blackwall casi semanalmente hasta que Arcturus llegó al Profeta con cese y desistimiento. No menos de 3 periodistas habían intentado escabullirse por los barrios de Blackwall en los días siguientes, los 3 habían disfrutado y prolongado su estancia en Saint Mungo's por sus esfuerzos. Tenía poca simpatía por ellos. Todos habían estado intentando sacar una foto del niño que vivió. De repente, me dio la sensación de que había sido una mala idea entrar a la tienda. Lockhart continuó posando para varios flashes de la cámara antes de que sus ojos parecieran captar algo. Harry siguió su mirada y vio a Sirius moviéndose incómodamente de pie en pie detrás de él. Mierda. Harry murmuró. No lo habían reconocido muy a menudo después de que su cicatriz se desvaneciera, pero si Sirio era reconocido y estaba en su compañía, normalmente terminaba en dolor de cabeza para ambos. Aquí vamos. Neville murmuró con un resoplido divertido. ¿Sirio negro? Lockhart jadeó y sus ojos inmediatamente se dirigieron hacia Harry. ¿Y Harry Potter? Antes de que pudiera hacer algo, el periodista agarró a Harry por el hombro de su gambesón y lo empujó bruscamente hacia adelante entre la multitud. Cuando su ingenio regresó rápidamente, Harry le puso la varita en la mano y rápidamente se la clavó en la garganta al periodista. Quítate la mano antes de que yo te la quite. Harry gruñó, observando cómo los ojos del hombre se abrían y toda la tienda jadeaba colectivamente. La manzana de Adán del periodista se movió nerviosamente mientras liberaba rápidamente a Harry. Yo también sugeriría tratar con más cuidado a quienes te rodean, creo que le debes una disculpa a varias mujeres aquí presentes. Sí, mi señor. Lo siento, mi señor. No te disculpes con me, disculparse con ellos. Él respondió asintiendo con la cabeza hacia las mujeres que estaban al frente de la multitud. Lo siento, señoras, no volverá a suceder. Las mujeres, que estaban todas con la boca abierta, asintieron aturdidas, aunque él notó a una niña pequeña, que se aferraba a la pierna de su madre y sacaba la lengua hacia el periodista. Harry asintió y metió su varita nuevamente en su funda y se giró para mirar a Lockhart, el hombre que le parpadeaba con voz de búho. Lockhart, si no te importa. Tonterías, Harry, ¿puedo llamarte Harry? Lockhart dijo, volviendo a sí mismo después de un momento mientras caminaba rápidamente alrededor de la mesa, con su sonrisa en su rostro. Continuó antes de que Harry pudiera decir algo y rodeó con su brazo los hombros de Harry mientras se giraba para dirigirse a la multitud. Harry estaba tan fuertemente atado al costado de Lockhart que no podría haber vuelto a alcanzar su varita ni aunque lo hubiera intentado. Harry miró implorante a Sirius, Remus y Neville, todos los cuales parecían completamente divertidos y no saltaban para ayudarlo en lo más mínimo. Las chicas, por el contrario, se veían positivas. Celoso, ¿por qué estarían celosos de que él desfilara junto a este pavo real mago? Damas y caballeros. Lockhart llamó en voz alta. ¿Qué momento tan absolutamente extraordinario es este? Hemos tenido la suerte de presenciar las reacciones del vencedor del que no debe ser nombrado. Harry puso los ojos en blanco e hizo una mueca cuando hubo un destello de luz del periodista.
Miró fijamente a la comadreja de un hombre. Este es el momento perfecto para hacer un pequeño anuncio que he estado esperando durante algún tiempo. Cuando el joven Harry entró aquí Florecer y Manchas hoy solo quería mi autobiografía, que estaré encantado de presentarle ahora, de forma gratuita. La multitud aplaudió ruidosamente y él apenas podía oír la risa estruendosa de Sirius entre el ruido. Miró fijamente a su padrino, que estaba apoyado contra Mondi, agarrándole el estómago y secándose las lágrimas de los ojos. Bastardo. No tenía idea, por supuesto, de que también recibiría mucho, mucho más que mi libro, Yo Mágico. De hecho, él y sus compañeros de escuela obtendrán el verdadero y mágico yo. Sí, damas y caballeros, tengo un gran placer y orgullo al anunciar que este septiembre asumiré el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. La multitud vitoreó una vez más, y antes de que se diera cuenta, le metieron una pila entera de libros en el estómago. Si no fuera por la armadura, probablemente le habrían arrancado el viento por la fuerza de todo, y parpadeó mientras una serie de destellos estallaban por toda la habitación. Lockhart lo liberó después de un momento, y tropezó, haciendo parpadear las luces de su visión, de regreso a su grupo de amigos, aparentemente llevando toda la colección de la obra de Lockhart en sus brazos. Sacudió la cabeza en un intento de quitar las manchas blancas de su visión y parpadeó ante sus amigos, quienes de repente se agolparon a su alrededor, principalmente Hermione, Daphne y Tracey. Harry, eres tan suerte. Tracey se entusiasmó al mirar todos los libros que tenía en brazos. Tú ave para que me prestes uno de estos en algún momento, Harry. Daphne suspiró y sus dedos trazaron ligeramente el cuero del volumen superior. ¿No es él maravilloso? Hermione suspiró soñadoramente, mirando por encima del hombro de Harry al hombre que ahora había regresado a su lugar detrás de la mesa, con una pluma en la mano, mientras se sentaba con un gesto elegante. Por toda la tienda, las brujas corrían a formar una cola, golpeándose y empujándose unas a otras en su prisa. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó confundido, mirando alrededor de la habitación por un momento. Lockhart acaba de darte toda su colección, por supuesto. Daphne suspiró con los ojos en blanco. Sinceramente, Potter, ¿no estabas prestando atención en absoluto? Para ser sincero, todo quedó un poco borroso después de que el periodista me agarró. Eso fue brillante, por cierto. ¿Cuándo llegaste tan rápido al sorteo?, Neville preguntó finalmente, con los ojos muy abiertos por el asombro. Oh, Félix me enseñó. Harry respondió, mirándole fijamente a Neville por un momento. ¿Quién es Félix?, Hermione preguntó, con la cabeza inclinada un poco hacia la izquierda mientras lo miraba. Tracey también parecía igual de curiosa, mientras que Daphne simplemente asintió a sabiendas. Él trabaja para mi familia, lo visité durante el verano. Él es un poco protector conmigo, así que logré que me enseñara algunas cosas. Oh, eso es comenzó Hermione antes de hacer una pausa y fruncir el ceño. Espera un minuto, ¿estabas actuando magia durante el verano? Harry, sabes que no podemos hacer eso, podríamos rompernos las varitas. Oh Merlin, hiciste magia en la boda. Ella jadeó y su mano saltó a su boca. Eso pareció sacarlo de lo que quedaba de su aturdimiento y se rió un poco. No me meteré en problemas por hacer magia. ¿Qué quieres decir? Por supuesto que lo harás. Él es de una familia de sangre pura, Hermione, esa regla solo se aplica a aquellos de nosotros que vivimos entre mugles o venimos de familias mugles, Daphne dijo encogiéndose de hombros. No es justo ni correcto, pero es lo que es. Eso es positivo racista. Hermione chisporroteó y su ceño fruncido característico comenzó a formarse en sus rasgos. ¿Qué es racista?, Neville preguntó, mirando entre todos con una expresión confusa en su rostro. El rastro. Hermione respondió. No, me refiero a lo que hacer racista significa discriminar o tener prejuicios contra un individuo o grupo y tratarlo de manera diferente o inferior a uno mismo. Tracey respondió con el ceño fruncido. Esto sucede mucho en el mundo mugle debido al color de la piel, el acento y la religión. En el mundo mugle la gente trata a los demás de forma diferente según el color de la piel. Harry parpadeó, sorprendido. Es horrible, había un niño en mi escuela primaria que era de Medio Oriente, y algunos de los otros niños, en su mayoría niños, en realidad, seguían acosándolo debido a su acento. Fue horrible. Tracey suspiró, tristemente. Safar era el chico más agradable del mundo. ¿Más agradable que yo? Neville jadeó, Harry puso los ojos en blanco y le dio un pequeño empujón al niño. Todos son más amables que tú, Longbottom. Tracey se burló, levantando la nariz en el aire y con su cola de caballo oscura moviéndose bruscamente. Ella tiene razón. Harry se rió entre dientes y le sonrió a su amigo. Ahora, ¿quién quiere los libros?
Ya tengo el mío para el año. Las chicas se miraron por un segundo, algo pasando entre ellos mientras Harry estaba allí mirándolos, algo pesado se formó en la boca de su estómago mientras se giraban colectivamente para mirarlo, cada uno con sonrisas deslumbrantes. Harry, sabes que nos conocemos desde hace mucho tiempo, comenzó Daphne, frunciendo el ceño y con su sonrisa torcida en los labios. Harry entrecerró los ojos, no le gustaba hacia dónde iba esto. Esto no me va a gustar, ¿verdad? Él suspiró. Bueno, pensé que, como tu amigo más antiguo de los tres, yo sería la elección natural, dijo Daphne, pestañeando sobre él. ¿Esto realmente está pasando? Preguntó, mirando a Neville. Neville, al parecer, estaba tan aturdido como Harry sintió, su boca colgando abierta mientras parpadeaba lentamente. ¿Sabes qué? Ya ha sido un día largo y esto ya me está dando dolor de cabeza, se divide entre ustedes tres. Daphne frunció un poco el ceño cuando le pasó los 3 libros principales, Tracey consiguió los 3 siguientes y Hermione consiguió los últimos 4, basándose en que de todos ellos, sus útiles escolares eran los más difíciles de adquirir. Harry era muy consciente del bajo tipo de cambio entre la moneda Muggle y el galeón. Con los brazos ya no agobiados por los volúmenes, Harry se movió para alejarse de la multitud que todavía se acercaba a la mesa. Se acercó a una mujer de mediana edad particularmente entusiasta que parecía preocupada por tirar un poco más abajo del cuello de su camisa. Se dirigió hacia el frente de la tienda, donde la multitud era más escasa, la presión constante de los cuerpos y el calor que la acompañaba le habían hecho empezar a sudar un poco bajo la armadura. Hizo una mueca, sabiendo lo mucho que probablemente apestaría cuando se lo quitó cuando regresaron. Su eventual regreso a Blackwall le hizo reflexionar. Disfrutaba de la compañía de sus amigos, y eso lo había relajado un poco, pero no pudo evitar estar un poco enojado por todo el asunto con Arcturus. Nunca sabría cómo había logrado mantener la boca cerrada hasta que el señor, no tenía idea simplemente quien dijo que, se había ido. Entonces ya no pudo contenerlo más. Suspiró, recordando cómo había abierto la puerta de Arcturus con tanta fuerza que había oído el pomo de la puerta chasquear y rebotar en el suelo mientras miraba fijamente al patriarca negro. Había gritado, había espetado y, finalmente, su magia había estallado en su ira y el estudio de Arcturus había sido destruido en un tornado de magia. El escritorio fue lo primero que se cayó, levantándose completamente del suelo y estrellándose contra el techo. Arcturus no había dicho nada durante todo el proceso, simplemente se quedó allí con la misma expresión vacía que usó durante las reuniones de los Wisengamot, y simplemente juntó sus manos en la parte baja de su espalda. No se había estremecido tanto como la habitación destrozada a su alrededor. Su fina ropa fue sacudida por la tempestad mágica. Sirius y Remus habían corrido hacia la habitación a toda velocidad, y ambos salieron rápidamente de la habitación cuando uno de los sofás se volcó. Incluso ahora, no podía recordar lo que había dicho, todo estaba borroso, pero fuera lo que fuese, había visto ese destello en los ojos oscuros de Arcturus, incluso si su rostro no había delatado nada de eso. Lo siguiente que supo fue que había entrado en el flow y se había dirigido directamente al caldero chorreante, seguido de cerca por Sirius y Remus. Gemió en voz baja y colocó brevemente su frente contra el estante en el rincón oscuro al que había logrado escapar, agradecido de que al menos ese pequeño rincón estuviera desierto. Respiró profundamente y cerró los ojos, sintiendo la magia dentro de él agitándose y agitándose justo debajo de la superficie. Respiró tranquilizadoramente varias veces, entrando por la nariz y saliendo por la boca. No estaba seguro de cuánto tiempo permaneció allí, pero cuando abrió los ojos una vez más, se sintió mejor, casi más ligero. Se disculparía con Arcturus en el momento en que regresaran a Blackwall. Probablemente las cosas no serían como eran por un tiempo, después de todo, regresaría a Hogwarts en solo unos días, pero fue un comienzo. Apuesto a que te encantó eso, ¿no, Potter? Harry se apartó de las estanterías, se puso de pie a toda su altura y se giró para mirar a Draco Malfoy. La rubia parecía un poco más alta que la última vez que le había prestado atención, que fue en algún momento durante Hogwarts, había olvidado que había existido en la boda. Su cabello todavía estaba peinado hacia atrás y vestía un traje completamente negro debajo de su capa de Hogwarts con solapas verdes. Draco Malfoy lo miraba con su habitual burla. Famoso Harry Potter, ni siquiera puede entrar en una librería sin aparecer en primera plana. Draco continuó. Harry arqueó la frente y juntó las manos casualmente frente a él. Veo que Draco, sigue actuando como si fueras el dueño del lugar. Draco dio un paso más cerca de Harry, su rostro pellizcado lo hizo parecer brevemente casi como un roedor. La casa Malfoy es una de las más poderosas.
La casa Malfoy es no una de las familias más poderosas, tonto. Tu riqueza es mediana y tus tierras son mediocres, eres una rama cadete de la línea principal en Francia. Harry interrumpió bruscamente y su ira anterior regresó rápidamente. Tú daré, Draco comenzó, buscando su varita. En un abrir y cerrar de ojos, la varita de Harry estaba en su mano y apuntó a la garganta de Draco. Si es que pensar sobre nivelarme esa varita tuya, al menos sé más rápido en el sorteo, Malfoy. ¿Qué está pasando aquí? Hermione preguntó, apareciendo a la derecha de Harry. Él la miró e inclinó un poco la cabeza en su dirección. ¿Tienes novia, Potter? Draco lo logró, con la cabeza todavía inclinada lejos de la punta de la varita de Harry, su voz temblaba y temblaba, su boca se tiñó hasta formar una fea mueca mientras su rostro se enrojecía. Yo hablaría con más atención si fuera tú, Malfoy. Harry gruñó y sus dedos se apretaron alrededor del delgado trozo de madera. Tú eres el que actualmente está retenido a punta de varita. Él nunca fue particularmente inteligente. Daphne murmuró mientras se unía a ellos, tras ella y Neville a sus lados, Sirius y Remus muy cerca. Después de un momento, Harry bajó su varita, no sin antes compartir una mirada con sus guardianes. Draco retrocedió mientras Harry bajaba su varita, aunque justo cuando estaba a punto de rodear a Daphne, un guante de cuero negro agarró a Draco en el hombro mientras un hombre más alto e igualmente rubio aparecía detrás de él. Al igual que Draco, Lucius Malfoy tenía un cabello inmensamente rubio, aunque el suyo se mantenía suelto y fluyendo por su espalda. Estaba vestido con un traje negro de 3 piezas y sostenía en la otra mano un bastón negro con una gorra plateada. Ahora, Draco, juega bien. Dijo Lucio, con voz sedosa y despectiva al mismo tiempo. Harry miró al hombre de manera uniforme, observando cómo sus ojos pálidos lo miraban críticamente. Señor Malfoy. Dijo Harry, con el rostro completamente impasible mientras miraba hacia atrás sin pestañear. Había estado en presencia de hombres y mujeres mucho más intimidantes que Lucio Malfoy. Lord Potter, qué bueno verte por ahí, hizo una pausa Lucius, mirando brevemente a Hermione, que lo miraba con el ceño fruncido, y a Tracey, que tenía la misma expresión de disgusto en su rostro. La gente. Cuidado, Lucius, no eres ni la mitad de inteligente de lo que crees. Sirius advirtió desde detrás de él, al menos pareció divertir a Neville, quien resopló en silencio. De hecho, he oído que tu inteligencia es insuperable. Dime cómo competía contra los caninos. Lucius se burló y Draco sonrió mientras sus ojos permanecían puestos en Harry, no es que le importara particularmente de una forma u otra. Draco era, en el mejor de los casos, un estudiante promedio, cuya ventaja de haber nacido en una familia mágica había desaparecido rápidamente a medida que el resto de su clase se familiarizaba rápidamente con los conceptos básicos durante todo el año. Lucius, el día que te considero digno de un ingenioso ir y venir, es el día en que tomo el marca oscura, incluso podría acudir a ti en busca de consejos sobre ese frente. Sirius respondió con los ojos en blanco, ignorando el golpe verbal y comenzó a llevar a los niños a la puerta. Si no te importa, ya estoy harto de ti para toda la vida y tenemos mejores cosas que hacer. De hecho. Lucius se arrastró, aunque justo cuando Harry estaba a punto de pasarlo, extendió su bastón, bloqueando el camino. Tómate el tiempo para disfrutar de tu próximo año en Hogwarts, ¿quieres? Quítate el bastón antes de que lo rompa como una ramita, Lord Malfoy. Sirius gruñó peligrosamente, mientras Harry simplemente miraba fijamente al patriarca Malfoy. Los 7 salieron a la calle rápidamente después de eso, los 5 se acurrucaron juntos en círculo mientras Sirius y Remus se susurraban animadamente mientras miraban hacia la tienda. Bueno, sigue siendo un idiota. Neville gruñó, cargando una bolsa de libros. Al igual que Harry, Neville estaba vestido con su armadura, aunque estaba ceñida a su cintura con el mismo cinturón que había usado en la boda. No es de extrañar que Draco sea insoportable. Tracey murmuró, pasando su mano sobre su cola de caballo que, incluso atada, llegaba hasta entre sus omóplatos. A diferencia de Neville y de él mismo, Tracey llevaba un sencillo vestido de verano debajo de su capa de Slytherin. Daphne, aunque antes siempre se aventuraba con una armadura similar a la de Harry, ahora aparentemente había abandonado esa práctica y, en su lugar, optó por vestidos finamente confeccionados. Él supuso que tenía algo que ver con que ella envejeciera y fuera la heredera de su casa, sin duda, si Astoria estuviera con ellos, estaría con armadura completa y en busca de monstruos para matar. Tal vez debería indicarle la dirección de la casa Malfoy. No sabrían qué les pasó. Ese hombre era asqueroso. Hermione resopló, doblando los brazos sobre el pecho, la bolsa en su mano balanceándose hacia adelante y hacia atrás. No oirás ningún desacuerdo por nuestra parte.
Neville se encogió de hombros y Harry asintió. Toma, ustedes tres, pásame sus maletas. Harry suspiró y extendió la mano. Las tres chicas parecieron confundidas por un momento, mirándolo de manera extraña. Mira, hoy no ha sido un buen día y Sirius dijo. Tengo que llevar tus maletas. Él suspiró. ¿En serio? Preguntó Daphne, con las cejas levantadas. Ni siquiera dudó antes de metérselo en el pecho. ¿Conseguimos nuestro propio portaequipajes para el día? No me quejaré. Tracey la siguió rápidamente después, riéndose mientras Harry llevaba su bolso al hombro. Hermione, por el contrario, dudó y se preocupó por su labio inferior. ¿Estás seguro, Harry? No es tan malo como piensas. Ahora, pásame tu bolso. Cuando finalmente le entregó su bolso, Harry rápidamente lo arrojó sobre su hombro con los demás y miró a Neville. Puedes llevar tus propias malditas compras, Longbottom. Ya no hay amor en esta relación. Neville suspiró, miró al suelo y sacudió la cabeza. Tracey se rió y todos cayeron en un cómodo silencio. Detrás de ellos, a través de la puerta abierta de la tienda, se escuchó una repentina conmoción de gritos y el sonido de libros cayendo. Por encima del ruido, sin embargo, había un canto distintivo de lucha, cuyas voces duales Harry reconocería en cualquier lugar. Suspiró y abrió su bolsa de dinero en su cinturón y sacó los galeones y se los entregó a Daphne. Neville, de la misma manera, rápidamente colocó las monedas de oro en su palma extendida. Trató de no pensar en la sonrisa petulante y desequilibrada mientras ella contaba sus ganancias. Vamos, deberíamos seguir adelante. Dijo Sirius, acompañándolos por la calle. ¿Qué está pasando ahí dentro? Preguntó, mirando hacia la calle hacia donde varias personas salían corriendo por la puerta. Arthur Weasley acaba de golpear a Lucius Remus. Se rió entre dientes y le dio una palmadita a Harry en el hombro. Malvado. Neville respiró y sonrió. Nunca pensé que lo tuviera dentro. Sirius se rió entre dientes cuando pasaron la entrada a Nocturne Alley. Estoy casi orgulloso. Oh, ¿podemos visitarnos menagerie mágico? Necesito algunas golosinas para Kiki. Tracey preguntó con los ojos muy abiertos mientras miraba entre el grupo y la tienda a medida que se acercaba al otro lado de la calle. No veo ningún problema en ello. Sirius sonrió y les hizo un gesto para que siguieran adelante. Tracey soltó un rápido chillido antes de agarrar las manos de Daphne y Hermione y lanzarse. Si le da más golosinas a esa cosa, apenas podrá moverse. Neville se rió entre dientes y le dio un codazo a Harry. Los dos compartieron una risa mientras se apresuraban a seguirlo, ya el olor de tantos animales juntos asaltaba sus sentidos. No era un olor que hubiera podido describir de manera real, pero siempre le recordaba claramente a la tienda. Se había aventurado a entrar varias veces a lo largo de los años, a menudo con Neville mientras compraba algo u otro para Trevor. Era una tienda poco iluminada, con todos los espacios disponibles llenos de jaulas para varios familiares. La tienda atendía a todo tipo de personas, desde el anfibio más pequeño hasta el bovino más grande. Harry incluso compró las perchas de Clara en la tienda. Miró alrededor de la habitación. Tracey miraba a los roedores y les susurraba cosas mientras los acariciaba, una bolsa de golosinas ya en su mano. Daphne estaba al otro lado de la tienda preocupándose por varios pájaros, en su mayoría pequeños halcones, aunque vio a un pequeño cuervo acicalándose bajo su atención. Neville se desprendió rápidamente de él y se dirigió a los tanques de anfibios, sin duda para ver si encontraba a Trevor algo u otro, tal vez una correa, o al menos una campana para que supieran dónde estaba en todo momento. Harry deambulaba por la tienda y las habituales conversaciones tranquilas de los animales apenas le susurraban al oído. Al pasar por un pasillo, se rió al ver a Hermione con un gato en brazos. Era una cosa enorme y pelirroja, aunque claramente parecía un Kneasle en su cara. Sus ojos amarillos lo miraron sin pestañear y por un breve momento se sintió estremecido. Así se sentía estar sujeto a la magia de un Kneasle. Sabía que tenían la capacidad innata de juzgar a las personas, pero de experimentarla realmente. Se estremeció de nuevo. Ojalá le agradara tanto como a Hermione. Oh, Harry, ¿no es simplemente precioso? Hermione preguntó mientras se acercaba, salpicando al felino pelirrojo con varios besos alrededor de su cara. Es algo ciertamente, eso es seguro. Harry respondió levantando una ceja mientras le ofrecía sus dedos a la criatura. El Kneasle olfateó una vez antes de sacar la lengua y cepillarse la parte posterior de los dedos. Tomando eso como aceptación, arañó cuidadosamente al felino justo detrás de la oreja. El suave ronroneo mientras cerraba los ojos felizmente lo hizo sonreír. Es un gran blando, ¿no? Él es perfecto. Hermione suspiró felizmente, acariciando felizmente al felino. ¿Por qué no lo compras? Él sugirió.
Obviamente le gustas, parece un Kneasle inteligente. Oh, yo no pude. Ella respondió sacudiendo rápidamente la cabeza. Mis padres lo harían matar yo, tal vez después de haberlos convencido, si todavía está aquí. Cruzaré los dedos por ti. Harry sonrió mientras le daba al Kneasle un último rasguño debajo de la barbilla. Voy a dar un paseo, ¿vas a estar bien con la bola de pelo? Estaré bien. Hermione asintió y acarició a Kneasle. Simplemente no intentes sacarlo a escondidas de la tienda debajo de tu jersey. Hermione puso los ojos en blanco y le golpeó la espinilla con el pie. Se rió entre dientes mientras la rodeaba, dirigiéndose lentamente hacia la parte trasera de la tienda. Pasó junto a todo tipo de criaturas, desde el cachorro de aspecto más sencillo hasta incluso una pequeña semigua. Harry tuvo que echarle un segundo vistazo después de verlo por primera vez, sin poder creer lo que veía. Continuó mirando todo tipo de criaturas y productos que se podían comprar para ellas cuando finalmente llegó al muro de incubación. Filas y filas de vitrinas de cristal lo miraban, cada una con una serie de poderosos encantamientos mágicos para el calor. De hecho, podía sentir la pared de aire cálido desde el otro lado del pasillo mientras las criaturas que estaban dentro se sentaban contentas, absorbiéndolo todo. Sesa tiene hambre. Escuchó al acercarse a uno de los recintos, estaba bien amueblado, con varias ramas con hojas de color verde brillante, e incluso lo que parecía la entrada a un sistema de túneles bajo las hojas secas que formaban la base del recinto. De vez en cuando movía la lengua hacia el pequeño recipiente con agua y veía una hermosa víbora cabeza de cobre de pecho rojo. La cabeza de cobre de pecho rojo se diferenciaba de su contraparte mundana en que, cuando era provocada, esta especie en particular estallaba en llamas y se agrandaba hasta el doble de su tamaño habitual. Era una familiar popular para los magos y brujas elementales con disposición a disparar. Al menos no tienes sed. Harry sonrió y se arrodilló para mirar la serpiente. Inmediatamente, la cabeza de la serpiente se levantó y lo miró. Parpadeó, observando cómo la serpiente lo miraba fijamente, con la lengua saliendo lentamente. Se ha acercado un orador. A su alrededor, las voces de las serpientes gritaban. Miró por encima del hombro hacia donde vio a Sirius examinando algo con Remus, ninguno de los dos actuando como si pudieran escuchar el coro de voces. Orador. Un orador aquí. Ha pasado tanto tiempo. Exas desea ver al presidente. ¿Estás hablando de mí? Preguntó, frunciendo el ceño mientras miraba los recintos. Cada serpiente lo miraba fijamente, con la cabeza presionada contra el cristal. ¿Eres un orador, no? La primera serpiente le preguntó, a lo que había estado observando. ¿Puedes escucharnos, hablar con nosotros? Claro, pero seguro que tienes muchas conversaciones cada día con la gente. No pueden entender Sesa, eres el primero. Harry parpadeó y miró a su alrededor para ver a cada una de las serpientes moviendo la cabeza lentamente. ¿No habían conocido a ninguna otra persona que pudiera hablar con ellos? ¿Estaba perdiendo la cabeza? Pero yo, comenzó, solo para sobresaltarse y saltar un poco en el aire mientras sentía que una mano le sujetaba el hombro. ¿Estás bien ahí, Harry? Neville preguntó antes de mirar todas las serpientes que las miraban. Wow, eso es raro, ¿por qué te miran así? Estaba hablando con ellos y... ¿Estabas hablando a las serpientes? Neville preguntó, la sonrisa desapareció de su rostro a medida que se volvía más serio de lo que jamás había visto al niño. Harry, esto es muy importante, estaban respondiendo. Bueno, sí, por supuesto que lo eran. Sirio. Neville llamó y le hizo señas para que se acercara. Harry miró por encima del hombro y observó cómo Sirius y Remus corrían hacia ellos dos, ambos mirando con cautela a las serpientes que los observaban cuando llegaban. ¿Qué pasa? ¿Hechizaste a las serpientes, Harry? Sirius preguntó, con la comisura de sus labios temblando un poco mientras sus ojos se lanzaban por todos lados, buscando la razón por la que Neville los llamaba. No, él era hablando a ellos, y estaban hablando atrás. ¿Qué? Sirius exigió, girando sobre Neville, todo el humor desapareció de sus ojos. Muéstrales, Harry, no escuché nada de eso. Creo que vine justo después de que terminó de hablar. Dijo Neville, asintiendo con la cabeza de manera alentadora. Estáis todos locos. Dijo Harry, con los ojos moviéndose entre los tres pares de ojos mirándolo fijamente, incluso Remus le acariciaba la barbilla, un hábito que Harry sabía que tenía cuando pensaba atentamente. ¿Las dos piernas están molestando al presidente? Una de las serpientes preguntó, curiosamente. No, no me molestan, aparentemente no pueden oírte. Merlin, él es un boca de parcel. Neville jadeó. Tenía los ojos muy abiertos. Remus, creo que es mejor que vayas y se lo digas a Arcturus ahora mismo, él necesita saberlo.
El resto de nosotros, creo, iremos a buscar un helado y te esperaremos. Sirius suspiró, pellizcándose brevemente el puente de la nariz antes de frotarse las sienes con ambas manos. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? ¿Por qué es esto un problema? Harry espetó y su temperamento desgastado volvió a asomar su fea cabeza. No es un problema, Harry, al menos no realmente, Sirius respondió mientras Remo asintió bruscamente y comenzó a dirigirse hacia la puerta. Eres un boca de parcel. Puedes hablar con serpientes. Es un regalo poco común, pero en los últimos años se ha visto empañado por la reputación del último conocido. ¿Quién era? Voldemort. Capítulo 25. Hermione II. La fiesta de bienvenida estaba en pleno apogeo mientras ella organizaba la comida en su plato. A su alrededor, sus amigos se reían y bromeaban entre ellos y comían sus propios platos llenos de comida. A lo largo de la larga mesa había montículos y montículos de comida, con todo tipo de aromas que hacían cosquillas a sus sentidos. Se había regalado un plato de curry, un kofta de venado, según Parvati, una de sus compañeras de dormitorio. Parvati, con su piel oscura y su cabello negro aún más oscuro y liso, se había estado riendo en susurros emocionados con Lavender Brown, otra de sus compañeras de dormitorio, cuando Hermione se acercó para probar el plato. Había dudado solo un segundo antes de verter con cuidado la comida en su plato junto con una pequeña porción de arroz. Al final, fue un plato absolutamente delicioso, la carne de venado era rica y tenía un sabor magnífico, y podía sentir fácilmente la cúrcuma y el clavo en la salsa. Fue casi suficiente para tentarla con segundos. Miró a su derecha y sonrió mientras veía a Harry y Neville reírse de una cosa u otra. Neville, como siempre, había optado por sentarse a la derecha de Harry, mientras ella tomaba asiento a su izquierda. A ella no le importaba que los dos chicos disfrutaran de su conversación, por primera vez desde la boda, Harry parecía relajado y por eso estaba contenta. Incluso en el tren, había estado distante y tranquilo. Quizás algo había pasado, o simplemente estaba triste por irse de casa, ella sabía que lo estaba, y sin embargo, al mismo tiempo, no lo estaba. Hace un año, estaba emocionada más allá de toda medida, un mundo completamente nuevo sobre el cual aprender y explorar, oculto al resto del mundo durante siglos, y tuvo la oportunidad de ingresar a él. Sus padres la habían escoltado hasta la plataforma, preocupados y tan emocionados por ella como ella. Luego estaba el viaje en tren. En retrospectiva, esa probablemente debería haber sido su primera pista de que todas las personas, en todas las sociedades, eran iguales. La habían mantenido separada de sus compañeros en la escuela primaria, conocida como una rata de biblioteca mandona que prefería los libros a otros niños. Sus profesores la amaban y sus compañeros la despreciaban. No importaba el intento que hiciera de hacer amigos, nadie la aceptaría. Había sido similar cuando subió al Express. Se había encontrado con varios estudiantes que vestían un uniforme como el de Harry y Neville, había sonreído y hecho algunas preguntas sobre Hogwarts, pero la verdad es que no podía recordar las preguntas ni por amor ni por dinero. Sin embargo, las burlas que había recibido se habían grabado firmemente en su mente y se encontró en una cabaña, sola, leyendo su propia copia Hogwarts. Una historia. El viaje transcurrió sin incidentes, a excepción de la llegada de un tal Ronald Weasley y su grupo de estudiantes emocionados que buscaban al famoso Harry Potter. En ese momento, no había prestado mucha atención, ya que era obvio que estaba sola en la cabaña, pero el nombre le había llamado la atención, había leído todo sobre los famosos niños que vivió. El niño que había asesinado a Voldemort, pero que había quedado trágicamente huérfano en el proceso. Como bruja nacida Muggle, estaba increíblemente contenta de haber visto el final de ese monstruo, después de todo, eran magos y brujas como ella a quienes deseaba erradicar. Inmediatamente hizo la comparación con Adolf Hitler y el pensamiento la aterrorizó. Ella sabía que existían hombres y mujeres malvados, había leído suficiente sobre ellos en sus muchos libros, pero saber que uno había surgido tan recientemente la aterrorizaba. Ella le había dicho al grupo de estudiantes que no lo había visto y, una vez más, la habían dejado afuera. Sola, con solo las páginas de un libro para hacerle compañía. Así había permanecido hasta que subió a bordo del pequeño barco, esperando permanecer sola hasta que llegaran al castillo, y sin embargo, una niña y dos niños se habían unido a ella cortésmente. Todos se habían sonreído educadamente, aunque en retrospectiva, el de ella probablemente era más tímido de lo que pretendía, pero todos se habían presentado. Harry Potter. Harry Potter se había unido a ella en su barco. Ella estaba tan emocionada, aquí había un personaje de sus libros, ficticio o no, sentado justo frente a ella. Un héroe real del mundo mágico.
Apenas había podido detenerse cuando dijo que había leído todo sobre él. Ella se arrepintió instantáneamente de sus palabras, especialmente cuando notó que él se movía torpemente antes de esposar a Neville en la nuca. Su disculpa y una mayor aclaración sobre sus sentimientos por la pérdida de sus padres lo habían dejado atónito, y el resto del viaje en barco había sido agradable, especialmente ver el castillo levantarse de la oscuridad, con los cálidos rayos de luz naranja esparcidos por las muchas ventanas. Había sido como algo sacado de uno de sus libros. La fiesta del año pasado había ido bastante bien, la habían llevado a la casa del gran Albus Dumbledore, tal como esperaba. Aunque Ravenclaw también hubiera estado bien. La fiesta había pasado rápidamente y, antes de que ella se diera cuenta, había comenzado su primer día como bruja. Para empezar, no había sido agradable, Harry la había vencido de varias maneras y, por primera vez en su vida, había estado celosa. Harry tenía un control tan firme y natural de su magia que era difícil creer que tuviera su misma edad. Magic le respondió sin ninguna lucha y, como resultado, siempre fue el primero en captar nuevos hechizos. La única vez que estuvo cerca de ser mejor que él fue en la teoría, e incluso entonces, no fue tan a menudo como le hubiera gustado. Se sintió terrible por ello, pero en esos primeros 2 meses, se deleitó con el hecho de que el profesor Snape había encontrado fallas en cada poción que Harry había producido. Luego estaba el troll. Ronald Weasley era un completo idiota, aunque ella nunca diría algo así en voz alta, él era perezoso, arrogante y exasperante. Ella simplemente había estado tratando de salvarse de cualquier catástrofe que Ronald hubiera causado agitando su varita de un lado a otro como lo había hecho él. Que él hubiera hablado mal de ella públicamente y con dureza había sido simplemente la gota que colmó el vaso. Ella se había escapado, no estaba orgullosa de ello, pero se negó a llorar delante de él. Ella no le daría esa satisfacción. Y así, pasó su primer Halloween mágico en el baño sollozando para sí misma. Ella estaba sola, y en lo único que era buena, ya no era la mejor. Cuando salió del cubículo, se encontró cara a cara con un troll de montaña de 12 pies. Incluso ahora, casi un año después, todavía tenía pesadillas al respecto, todavía podía oler su vil aliento mientras la miraba. Todo había pasado borroso, pero recordó que Harry entró corriendo en la habitación y saltó sobre la espalda de la criatura sin dudarlo un momento. Ella había gritado de horror cuando el troll lo arrojó contra la pared, e incluso ahora, mientras cerraba los ojos y saboreaba la boca llena de venado, podía oír el crujido del cráneo de Harry contra la pared de mármol sobre el estruendo del salón. Por un momento, ella pensó que él estaba muerto y que ella lo seguiría rápidamente, y luego él se movió. Al principio, permaneció donde había caído, se desplomó borracho mientras vomitaba y levantó su varita desafiante mientras el troll avanzaba sobre él. 2 explosiones rojas de magia habían salido disparadas de su varita, primero desterrando al troll a través de la pared hasta el aula de al lado, y luego una segunda, lanzando el club a su paso. Ella no perdió el tiempo y corrió hacia el lado de Harry mientras sus ojos se cerraban. Fue el momento más aterrador de su vida. La sangre se había acumulado a su alrededor, manchando su ropa y haciéndolo lucir muy pálido. Había salido corriendo de la habitación y había tenido suerte de encontrar al profesor McGonagall tan rápidamente, la expresión de horror en su rostro y el llanto angustiado al ver la aparición de Harry la habían mantenido despierta toda la noche. Ella se había sentido tan culpable, y en los días siguientes a todo eso, se había sentado junto a su cama todos los días, haciendo lo único que se le ocurría, leer, aunque esta vez, en voz alta. Fue durante estas visitas que conoció a Neville como es debido, a su compañera Gryffindor y mejor amiga de Harry, Daphne Greengrass, y a Tracey Davis, ambas Slytherins y chicas agradables. Entre ellos, habían acordado cubrir las notas y la tarea de Harry, asegurándose de que no se perdiera nada. Al principio, ella desconfiaba de los otros niños, aunque, después de un tiempo, todos se reían y bromeaban entre ellos. Neville tenía un don para contar historias y había contado muchas historias de lo que él y Harry habían hecho a lo largo de los años, era fácil ver el vínculo entre los dos chicos. Luego, 2 semanas después, Harry se despertó y, por primera vez, Hermione Granger lo hizo amigos. Al principio, había sido extraño, ella esperaba ser excluida de la mayor parte de lo que todos hacían, o al menos, tal vez incluso el blanco de sus bromas. El tiempo había demostrado que sus suposiciones eran erróneas, ella estaba incluida en todo y nunca había sido el blanco de ninguna broma, algunas burlas amistosas, por supuesto, pero nunca una broma. Y así continuó la vida en Hogwarts.
Daphne y Tracey se apegaron a Hermione, contentas por otra chica en su grupo, y Hermione encontró un verdadero intelectual en Harry. No es que alguna vez dudara de su inteligencia, pero había algo en la forma en que él la hacía pensar en casi todo que hacía cosquillas al erudito en ciernes dentro de ella. Sin mencionar que parecía que Harry amaba la biblioteca casi tanto como ella. Cuántas horas habían estado todos recortados, con sus narices enterradas en libros en un silencio agradable. Había sido todo lo que alguna vez había soñado, y lo fue real. Incluso había ido a ver a Harry en su primer partido de Quidditch, y había sido un buen trabajo que ella también lo hubiera hecho. Si no hubiera quemado la túnica del profesor Snape, no habría forma de saber lo que podría haber sucedido y, honestamente, exageró mucho todo el asunto prendiendo fuego a un profesor cosa. Boys. El otoño había pasado al invierno y, antes de que ella se diera cuenta, la Navidad había llegado y se había ido. De todos ellos, Harry había sido el único que permaneció en el castillo, deberes de último momento tras cancelar la reunión que Harry, Daphne y Neville habían planeado durante las vacaciones. Sin embargo, cuando regresó, fue como observar a un extraño. Algo andaba mal con Harry. Había seguido con sus días como lo haría normalmente, respondiendo preguntas y cosas así, pero parecía que así era vacío, nada que ver con el chico que ella conocía, que siempre tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Ella había decidido vigilarlo y finalmente logró seguirlo hasta ese extraño espejo. Cuando salió de allí, parecía tan confundido, así que perdido. Todavía le rompía el corazón solo pensarlo, pero había sido lo correcto. Él se había recuperado rápidamente y, en los días siguientes, ella recuperó a su amiga. El resto del año transcurrió sin incidentes, además de todo el incidente de Okami, algo que ella trató de no recordar. Había sido fácilmente la experiencia más aterradora de su vida, viajando de peligro en peligro, y, por supuesto, Harry había logrado salvar el día después de que Daphne y Neville resultaran heridos. Ella no sabía qué había pasado después de que el techo se derrumbara. Dumbledore se había negado a decirles nada y Harry no había sido sincero con ningún detalle, aparte de que se había enfrentado a Voldemort una vez más. El hecho de que les hubiera enseñado un hombre con el mago oscuro más malvado de la historia reciente en la nuca la había molestado menos que la idea de que su amiga lo enfrentara una vez más. Harry había salido con una serie de cicatrices nuevas, la más obvia justo en la parte exterior de su ojo derecho, que le atravesaba ligeramente la ceja. Personalmente, ella pensó que le convenía bastante, le daba una mirada bastante pícara. Lo peor, sabía, era el grande de su costado, solo lo había visto una vez cuando se levantó la camisa del pijama. Luego, tan pronto como comenzó el año, terminó con nada más que un tranquilo viaje en tren a casa. Se había ceñido a sus libros y habló con Daphne y Tracey, acordando, como mínimo, permitir que ambas chicas dieran un pequeño consejo sobre cómo domar su cabello, e incluso algunas sugerencias para su guardarropa. Todo había sido en un intento de intercambiar algo de paz. Ella no tenía idea de que los dos lo harían con tanto entusiasmo. Había tenido unas semanas de relativa paz gracias a ello, disfrutando de 2 semanas de sol en Barcelona con sus padres y viendo los lugares de interés, incluso habían visitado el distrito mágico allí. Y qué espectáculo había sido. Los libros, la comida, la ropa, todo simplemente había sido, bueno, mágico. Una semana después de comenzar sus vacaciones, había tenido el mayor susto de su vida, y de la vida de sus padres, cuando Clara apareció en su habitación de hotel en un estallido de llamas, con una carta en su pico. Estaba tan emocionada de leerlo que apenas pudo decirle a Clara que esperara una respuesta cuando vio al Fénix preparándose para irse. Las reacciones de sus padres habían sido hilarantes, el shock silencioso de su madre y la emoción de su padre, aunque no estaba muy segura de por qué. Había escrito muchas cartas contándoles a ambos sobre el primer familiar de Harry, aunque, supuso, probablemente era muy diferente leer sobre ello y ver uno en carne, plumas, por así decirlo. Clara se había quedado un rato, comiendo toda la carne cruda que pudieron darle y toda el agua que pudieron conseguirle. Decir que la criatura había regresado con su mago podrido habría sido quedarse corto. Su carta de Harry había sido como ella esperaba, él estaba recorriendo sus tierras y realizando negocios familiares y no estaría disponible durante las próximas 3 semanas. Ella tuvo que evitar preguntarle a dónde iba para que un búho no pudiera alcanzarlo, pero en lugar de eso, se tapó la lengua y simplemente dijo que entendía y le contó un poco sobre sus vacaciones hasta el momento. Incluso había enviado una foto de los 3, aunque su padre había hecho una mueca divertida justo antes de que sonara la cámara. Incluso ahora, ella ponía los ojos en blanco ante sus travesuras, a veces se preguntaba cuál de ellas era el niño.
A su regreso a Inglaterra, tanto Tracey como Daphne habían descendido sobre ella como buitres. Tracey había decidido encargarse de ampliar el guardarropa de Hermione, mientras que Daphne había decidido la ardua tarea de domar su cabello salvaje. Aunque ella admitía a regañadientes que sí, su cabello era más manejable ahora, no es que alguna vez le diera a Daphne la satisfacción de decir eso en voz alta, por supuesto, y sí, le gustaba la ropa que Tracey había elegido para ella, había despreciado el viaje de compras en el que las dos chicas la habían arrastrado. Sus padres no habían escuchado ninguna de sus protestas, ambos simplemente estaban emocionados de que tuviera chicas que pudiera contar entre sus amigos, traidores, los dos. Como resultado, Tracey había arrastrado sus compras en Londres a través de varias tiendas como Debenhams, Siguiente, Nueva Apariencia, e incluso Primark, ella estaba agotada al final. Incluso ahora, podía ver a una sonriente Tracey metiéndose jeans, faldas, vestidos y blusas en las manos antes de ahuyentarla hacia los vestuarios, con sus padres riéndose de fondo. Al final, Hermione compró algunas prendas de vestir y luego fue el turno de Daphne. En ese momento, ella había pensado que nada podría haber sido peor que Tracey, ella había sido entonces muy mal. Un pequeño escalofrío la recorrió al recordar lo último que había terminado su curry. Hermione se había unido a Daphne en Diagon Alley y el fin de semana siguiente, sus padres los seguían a ambos mientras deambulaban por la calle, aunque, en realidad, Daphne prácticamente la había arrastrado. Incluso había amenazado abiertamente con no dejarla visitar Florecer y Manchas. Mientras estaban en el distrito comercial, los dos se habían aventurado en varias tiendas, algunas para comprar grandes cantidades de productos para el cabello y otras para vestidos para la boda negra. Le había llevado una tarde entera, pero finalmente encontró un vestido que le gustaba, aunque nunca admitiría que todo el proceso de probarse una cantidad incalculable de vestidos y girar frente al espejo no había hablado con esa parte de ella que disfrutaba del romance en todas sus historias. Era de un precioso color rojo, con pequeños leones bordados en él con un fino hilo dorado. Daphne puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre malditos Gryffindors, mientras su madre había tomado una foto rápida antes de que Hermione pudiera detenerla. Sus padres la habían sonreído, su madre sonreía ampliamente con lágrimas en los ojos y su padre le había levantado el pulgar por detrás. Luego, la boda. En muchos sentidos, la boda había cambiado mucho y en otros no. Harry había enviado a Clara para llevarlos a Blackwall. Al igual que Hogwarts, Blackwall estaba oculto para los muggles, y la creación de un Portkey era ilegal fuera del ministerio, tampoco tenían una chimenea lo suficientemente grande para un Flow, sin mencionar que era una unidad de fuego de gas contenida. Entonces habían viajado en Phoenix. Habían llegado últimos, para asegurarse de que nadie pudiera ver al magnífico pájaro, no era ningún secreto que las plumas de Fénix eran núcleos de varita increíblemente raros y valiosos. Harry no quería correr ningún riesgo con alguien que intentaba atrapar uno. Fue bastante entrañable su actitud protectora. Habían llegado y ella estaba asombrada por la ceremonia y la comida. Si hubiera pensado que Hogwarts tenía una cocina impresionante, no habría sido nada comparada con la comida que había aparecido en la mesa. Se había alegrado de haber estado sentada con sus amigos, aunque seguía mirando a Harry, que llevaba un traje oscuro bastante bonito con el logo de House Potter estampado en su pecho, nunca lo había visto lucir tan feliz y relajado. Ni siquiera durante el Quidditch, tan terrible deporte, él sonreía mucho y ella anhelaba que él se uniera a ellos en su mesa. Ella había querido escuchar todo sobre sus viajes y rascarse esa curiosa picazón de por qué no pudo haberle escrito. Había un misterio en torno a Harry Potter y un día ella lo resolvería. Ella miró al niño en cuestión. Sin duda, le estaba contando a Neville una historia de algo u otro mientras los platos se limpiaban solos y toda la comida era rápidamente reemplazada por platos de postres. Hija siempre consumada de 2 dentistas, incluso a cientos de kilómetros de distancia, optó por un plato de fresas y leche condensada, cerrando brevemente los ojos contenta mientras los dulces favores de la fruta y la leche bailaban en su lengua. Con los ojos cerrados, podía escuchar la música que había sonado mientras comenzaba el baile en Blackwall. Había visto cómo Tracey, Daphne y Neville se levantaban para bailar, había estado feliz por sus amigos, aunque una parte de ella había deseado que le hubieran preguntado también. Un apuesto chico mayor le había pedido a Daphne que bailara, mientras que Neville y Tracey se habían asociado. Ella no lo esperaba a Harry de todas las personas que aparecen detrás de ella y le piden que baile. Había hablado con una parte de ella que siempre había estado cautivada por las historias de Orgullo y Prejuicio, el caballero le pide a la dama que baile, levantándola de sus pies.
Ella había aceptado y había sido una de las mejores noches de su vida. Claro, ella no sabía bailar, ella era la hija de dentistas, no la hija de algún señor o hombre de negocios rico. Ella había escuchado a Harry, ignorado todos los ojos que sin duda los observaban y simplemente se divirtió. La había hecho girar, la había hecho reír e incluso elevador ella una vez. Al final de su primer baile, su rostro estaba sonrojado y se sentía un poco mareada por toda la emoción. Al final, no pudo dejar de mirarlo durante el resto de la noche. Ella había observado cómo él cambiaba de pareja, hablaba y se reía con otros invitados. Había bailado con muchos y apenas se había sentado mientras avanzaba la noche. Sus padres también habían bailado toda la noche, y cuando Hermione vislumbraba la forma en que los dos se miraban, lo negaba vehementemente, que podría haberse descrito como soñador. Ella sabía que sus padres se amaban profundamente. Eran mejores amigos. Cualquiera que los mirara podría ver por sí mismo lo dedicados que eran unos a otros. ¿Quién no querría eso algún día para sí mismo? Cuando Harry regresó a la mesa, ella estaba feliz, contenta, incluso. Nadie más le había pedido que bailara y ella estaba perfectamente de acuerdo con eso. Ella sabía que Neville había estado tan ocupado bailando como Harry, pero no se lo reprochó. Ella estaba feliz de que su único compañero de baile, especialmente el primero, hubiera sido Harry, el chico valiente que había saltado sobre la espalda de un troll de montaña para ella, el chico que la había ayudado a calmarse de su miedo a las alturas después de cruzar el abismo debajo de Hogwarts, y el chico que se había asegurado de que ella abandonara la cámara antes que él. No era perfecto, por supuesto, como todos los demás chicos, a veces podía ser arrogante e irreflexivo, pero lo era inteligente, desinteresado, y bueno. Ella estaba increíblemente orgullosa de llamarlo su mejor amigo, no es que él supiera que ella lo tenía en esa estima, por supuesto, ella positivamente lo habría hecho morir si alguna vez descubriera eso. Entonces, tan rápido como había comenzado, la noche terminó, el amanecer de un nuevo día que puso fin a las celebraciones y a su último baile juntos. El resto de agosto había pasado rápidamente y, antes de darse cuenta, se encontró en Diagon Alley con Neville, Tracy y Daphne. Neville no estaba entusiasmado por ir a la firma de libros en Floreser y Manchas, pero Tracy y Daphne simplemente lo agarraron por los brazos y lo llevaron a la tienda. En realidad, se suponía que debían esperar justo en la entrada del caldero chorreante y reunirse con Harry, Sirius y Remus, se suponía que eran los dos adultos que los supervisaban, después de todo, pero ¿qué daño haría realmente conseguir un buen lugar en la cola? Habían estado de pie emocionados entre la multitud, cada uno de ellos sosteniendo una copia del libro que consideraban más importante en sus pechos mientras esperaban. No había pasado mucho tiempo hasta que sintió su hormigueo mágico en el fondo de su mente. Había intentado ignorarlo durante unos minutos antes de finalmente ceder y entregarle a Daphne su propia copia, por si acaso, y dirigirse a la puerta. Ella se había parado en el escalón quizás solo un segundo antes de verlo, y qué espectáculo había sido. No le había llevado mucho tiempo durante su primer año darse cuenta de que habían sido Harry, Neville y Daphne a quienes había conocido brevemente Ollivanders el año anterior, aunque cada uno de ellos llevaba una capa de aspecto pesado sobre los hombros, no es que esperara que ninguno de ellos recordara su breve encuentro. Aparte de eso, nunca había visto a Harry con su armadura. Él había hablado de ello durante todo el año, ella incluso se había asegurado de comprarle un poco de jabón de silla y un acondicionador de cuero para Navidad, pero nunca lo había hecho visto It. Parecía sacado de uno de sus libros, el gambesón de cuero y el espada lo que lo convierte en una vista impresionante. En su mente se habían evocado imágenes de cuentos e historias, de valientes caballeros y héroes caminando audazmente hacia su destino, Merlin, tenía su propio Arthur Pendragon, o Don Quijote o Aragorn. Ella había corrido hacia él, con su capa de Gryffindor ondeando tras ella. Incluso ahora, pensar en cómo lo había abrazado hizo que sus mejillas se calentaran un poco, el aroma del cuero de su armadura y los otros olores que eran tan Harry. El resto del día había pasado borroso, al igual que el resto de agosto. Antes de darse cuenta, estaba comenzando su segundo año en Hogwarts, y oh, qué diferente era. Llegando a la plataforma con amigos, abordando el express con amigos, sentado en una cabaña con amigos. Era todo lo que ella podría haber deseado. Fue un poco decepcionante, no poder volver a ver el castillo desde el lago, pero sentarse en los carruajes que se arrastraban era bastante divertido. Harry había seguido mirando el espacio frente a ellos de manera bastante extraña, casi como si estuviera mirando algo, pero claramente no había nada allí. Quizás simplemente había estado meditando de nuevo. También había hecho eso bastante en el tren.
La clasificación se había realizado rápidamente y habían llegado algunos estudiantes más que en su propio año. Lo interesante fue ver a Harry prestar mucha más atención a la chica rubia delgada que había sido clasificada en Ravenclaw, Luna Lovegood. Después de eso, la fiesta había comenzado y Hermione se había contentado con simplemente disfrutar de su comida y disfrutar sentándose junto a sus dos amigos y disfrutar del calor del gran salón. Incluso ahora, mientras miraba la mesa de Slytherin y captaba los ojos de Daphne y Tracey, saludó levemente, deseando que pudieran sentarse todos juntos como lo hacían normalmente. Al sonar un timbre, su atención se desvió de los dos sonrientes Slytherin y se dirigió hacia la mesa principal donde estaba sentado todo el personal, incluso Gilderoy Lockhart estaba allí arriba. Apenas podía contener su emoción por la primera clase de defensa, estarían aprendiendo de uno de los magos modernos más famosos. Después de todo, no muchos podían afirmar tener la mitad de experiencia práctica que él. Ah, y el suyo libros. Si bien no tenían los encantamientos de hechizos ni los movimientos de varita dentro de ellos, no tenía ninguna duda de que él transmitiría ese conocimiento en sus lecciones. Sin duda tendría que tomar notas para sus notas, y eso solo si lograba apartar la mirada de esa encantadora sonrisa suya. Ella suspiró un poco. ¿Estás bien ahí, Hermione? Harry preguntó en voz baja, con sus ojos esmeralda mirándola con tal intensidad que por un momento no pudo mirar a ningún otro lado. Sí, estoy bien. Solo pienso en todas las cosas que vamos a aprender en defensa. Creo que le estaba haciendo ojitos a Lockhart. Neville se rió entre dientes. No lo era. Ella silbó, luchando contra el impulso de acercarse a Harry y abofetear al niño en el brazo. Él es usando esa sonrisa de la que nos habló Sirius. Harry se rió entre dientes y Hermione se encontró poniendo los ojos en blanco y doblando los brazos mientras el director se levantaba lentamente de su trono. Buenas noches a todos. Llamó con voz potente y clara. Ahora que tenemos la barriga llena, solo tengo unos pocos avisos antes de que todos nos vayamos a la cama. En primer lugar, nuestro conserje, el señor Filch, me ha pedido que les recuerde a todos que la lista de artículos prohibidos se encuentra en la puerta de su oficina y tiene unos 500 artículos. En segundo lugar, el bosque prohibido está, como su nombre indica, prohibido para todos los estudiantes. Hay criaturas peligrosas dentro de esos árboles, y me gustaría mucho que todos ustedes evitaran días innecesarios bajo el cuidado de Madame Pomfrey. Ante esto, Dumbledore le hizo un gesto a la familiar matrona con su túnica blanca y roja mientras estaba de pie e inclinaba la cabeza hacia el pasillo. En tercer lugar, las pruebas de Quidditch se llevarán a cabo en la segunda semana del trimestre, como de costumbre. Cualquier persona interesada debe hablar con nuestra encantadora instructora de vuelo, Madame Och, al igual que la matrona, la instructora de pelo corto que había sido fuente de muchas pesadillas durante el año anterior. Se puso de pie. Hermione tembló un poco cuando los recuerdos de las lecciones de vuelo durante el último año surgieron de lo más profundo de su mente. ¿Cómo Harry podía soportar andar zumbando sobre una ramita glorificada? Ella no tenía absolutamente ninguna idea. Estaría bien con ambos pies firmemente plantados en el suelo. Si Harry quisiera romperse el cuello, entonces, bueno, sería culpa suya. Se encontró doblando los brazos y olfateando. Cuando Harry se dio la vuelta y le sonrió, encontró la sonrisa habitual, que si bien normalmente era bastante encantadora, y se atreve incluso a atreverse a decir lindo, bastante presumido. Ella entrecerró los ojos y le sacó la lengua, como era lo responsable, por supuesto. Y finalmente, gritó Dumbledore, con una pequeña sonrisa en los labios. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarles nuestro nuevo defensa contra el oscuro artes profesor Lockhart. Por favor, únanse a mí para desearle una cálida bienvenida a nuestro nuevo miembro del personal. El salón estalló en un cortés aplauso por unos momentos, aunque Hermione notó que muchos de los chicos a lo largo del salón estaban notablemente menos entusiasmados como deberían haber estado, incluso Harry y Neville aplaudían con bastante pereza, pensó. No importa, una vez que comenzaran las lecciones, sin duda estarían mucho más interesados. Ahora, a la cama con todos ustedes, y bienvenidos a otro año en Hogwarts. Dumbledore llamó una vez que los aplausos se calmaron. Al unísono, toda la asamblea de estudiantes se levantó, y Hermione no fue diferente. Unió sus brazos con los de Neville y Harry y les sonrió mientras salían del pasillo. Este año va a ser el mejor. Ella sonrió y se dio cuenta por primera vez de que ambos niños eran media cabeza más altos que ella. ¿Cuándo había sucedido eso? Espero que tu Lockhart sea mejor que Quirrell. Neville se rió entre dientes mientras los tres se desenredaban al pie de las escaleras. Cualquiera es mejor que Quirrell. Harry resopló.
Estoy deseando que llegue un año tranquilo, un poco de Quidditch, obtener buenos resultados en mis exámenes y, por supuesto, eliminar a Hermione del primer puesto. Ojalá, Potter. Ella respondió con los ojos en blanco. Ni siquiera es una competición. Ella olfateó. Has estado pasando demasiado tiempo con Daphne. Harry se quejó. El resto de la subida por las escaleras transcurrió sin incidentes y pronto estaban en la sala común de Gryffindor y ella respiró profundamente y dejó escapar un suspiro de satisfacción. Estamos en casa. Neville sonrió y rodeó con su brazo los hombros de Harry. Los dos chicos se rieron mientras luchaban entre sí. Hermione, por otro lado, simplemente se contentaba con observar y disfrutar del calor que proporcionaba la chimenea principal, el crujido de la madera calmando y el olor a pergamino relajándola de una manera que solo la sala común podía hacerlo. Sin duda, se volvería caótico a medida que pasara el año, pero así fue su un poco caótico, Gryffindor caótico. Ella estaba en casa. En ese momento, ustedes dos, hooligans, me voy a la cama. Tenemos un día largo mañana y espero que ambos se levanten temprano y listos para cumplir con sus horarios, dijo Hermione, de pie delante de los dos chicos, sus chicos, con la frente arqueada. Sí, Hermione. Ambos respondieron poniendo los ojos en blanco con una sonrisa. No querría incurrir en la ira de Hermione Granger, o peor aún, consigue expulsado. Harry añadió descaradamente, provocando que su rostro se calentara un poco. Sinceramente, ustedes dos son imposibles. Los veré a ambos aquí abajo antes de ir a desayunar. Ahora Cho, ve a ver a Clara. Ella los empujó a ambos por las escaleras, empujándolos y empujándolos suavemente para que comenzaran y se alegró de escucharlos a ambos decirle buenas noches. Una vez completado su papel de responsable, se retiró a su propia habitación y entró. No más de unos minutos después, le colocaron la ropa para el día siguiente, le arreglaron la ropa, le pusieron el pijama y la acurrucaron en su cama. Mientras yacía allí, mirando el dosel, no pudo evitar emocionarse por el día siguiente y todo lo que traería. Estás demasiado alegre esta mañana, Neville. Harry hizo pucheros y empujó un poco a su compañero mientras caminaban por el sendero. Hermione puso los ojos en blanco mientras hojeaba distraídamente su libro de herbología, y sus ojos captaron rápidamente los pasajes que había marcado como libro. El día había comenzado bien, se había despertado antes que sus compañeras de dormitorio, como de costumbre, y logró comenzar a salir por la puerta mientras Lavender caminaba penosamente desde su propia habitación hacia el baño compartido, con el cabello levantado en todas direcciones y un rastro de saliva en la comisura de su boca. Ella había conocido a los chicos en la sala común, ambos sorprendentemente habían llegado antes que ella, aunque Harry parecía que todavía estaba medio dormido y estaba apoyado contra el hombro de Neville de manera bastante adorable. Ella lo había cuestionado, por supuesto, y Neville no había perdido tiempo en revelar cómo Harry se había quedado despierto la mitad de la noche con Clara y Edwige, arreglando su habitación para que pareciera como el año anterior. Ella entendió que, realmente, lo hizo, incluso su habitación aún no estaba diseñada como a ella le gustaba, pero fue su propia culpa por quedarse despierto. Los tres habían llegado al gran salón y, al poco tiempo, tenían sus horarios a mano. Harry había gemido y enterrado la cabeza entre los brazos sobre la mesa, Neville había aplaudido emocionado y Hermione había maldecido en silencio. La razón de la alegría de Neville fue esa herbología fue la primera lección del día un miércoles, a lo que siguió encantos y luego cuidado de familiares. Su propia decepción surgió del hecho de que no tendrían la oportunidad de tener una lección con Lockhart en su primera semana, sus lecciones eran a primera hora de un martes. Fue terriblemente injusto. Oh, cállate, solo estás de mal humor porque Clara te sacó de la cama. Neville resopló y ajustó la correa de la cartera en su hombro. Ella lo hizo ¿qué? Tracey preguntó riendo, con la mano tapándose la boca. A Hermione le resultaba increíblemente difícil concentrarse en su libro, incluso su boca amenazaba con estallar en una pequeña sonrisa, la traidora. Oh sí, lo agarró por el pie, creo. Lo dejó caer al suelo. Lo escuché a través de la pared y todo. Ella es una maldita amenaza. Harry estaba de mal humor y frunció el ceño al pensar en el magnífico pájaro. Maldito ganso. Realmente deberías tratarla con más respeto, después de todo, es una reina. Daphne olfateó, enganchando su brazo a través del de Tracey mientras los dos sonreían. Reina mi culo. Harry murmuró. No fue eso en lo que te dejó caer. Neville se rió entre dientes y rápidamente eludió el golpe que Harry le dio. Niños, estoy rodeado de niños. Hermione murmuró, cerrando su libro con un golpe rápido antes de guardarlo en su propio bolso. ¿Alguien quiere decírselo?
Harry preguntó, con la ceja arqueada mientras bajaba unas pequeñas escaleras que conducían a los invernaderos. Dime que... Ella resopló, enganchándose el cabello detrás de la oreja con un movimiento de ojos. ¿Estás en una escuela? ¿Siempre estarás rodeado de niños? Neville se rió entre dientes mientras envolvía su brazo alrededor del cuello de Harry y se frotaba la parte superior de la cabeza. Afortunadamente, Harry no se había molestado en atarlo hoy. Ni siquiera ella pudo evitar reírse junto a los demás cuando Harry finalmente logró escapar de las garras de Neville, con el cabello hecho un desastre por el roce y sobresaliendo en todas direcciones. Déjalos divertirse y pensar que son graciosos, nosotros lo sabemos mejor. Daphne guiñó un ojo y enganchó su brazo libre a través del de Hermione. Neville, maldito idiota. Harry gruñó y, por un breve momento, Neville palideció levemente, o tal vez simplemente había sido un truco de la pálida luz de la mañana y ella simplemente lo había imaginado, y emprendió el resto del camino hacia los invernaderos a toda velocidad, con Harry pisándole los talones. Niños. Tracey suspiró. No sé por qué los toleramos. Es bueno tener gente a tu alrededor que sea más inteligente que, simplemente no se lo hacemos saber. Daphne guiñó un ojo y Hermione se encontró riéndose con sus dos amigas. Era algo que nunca pensó que haría. Hace un año, ella había pensado que reír era algo que hacían chicas como Lavender Brown, Parvati Patil e incluso Faye Dunbar cuando hablaban de cosas, generalmente chicos. Si alguien le hubiera preguntado hace un año si pensaba que estaría caminando por un sendero, del brazo y riéndose con otras dos chicas, se habría reído de ellas al salir de la habitación y habría vuelto a lo que fuera que estuviera haciendo. Ahora bien, había algo con las otras dos chicas que no podía obtener de Harry y Neville, una sensación de camaradería y compañía. Quizás fue porque lo eran chicas y simplemente eran libres de hablar de cosas de chicas, por muy maduro que pudiera ser Harry, todavía hacía muecas de vez en cuando ante un comentario que hacían Daphne o Tracey. Los tres se separaron cuando entraron al invernadero y recogieron uno de los muchos abrigos que estaban colgados en el estante. Siempre había pensado que la herbología era una clase extraña. Se enseñaba en uno de varios invernaderos en los terrenos que estaban todos ubicados juntos no lejos de la cabaña de Hagrid, en un claro que garantizaba que recibieran luz solar durante todas las horas del día. Si bien el estudio de las plantas mágicas era absolutamente fascinante, a veces se enseñaba de una manera bastante extraña. En algunas lecciones, el invernadero se organizaba en un aula pequeña, con dos sillas y un escritorio en varias filas, y las plantas se empujaban hacia un lado. En otras lecciones, se las colocaba a lo largo de grandes mesas de caballete mientras adquirían experiencia práctica en el cuidado de algo. Hoy parecía ser uno de los primeros. El profesor Sprout saludó calurosamente a cada estudiante y por su nombre, Neville especialmente. Sin embargo, cuando Hermione adoptó su apariencia sonrojada y con los ojos muy abiertos, no pudo evitar reprimir una risa mientras Harry estaba sentado al otro lado de la fila mirándolo fijamente, su cabello arreglado, pero para nada domesticado como lo había estado. ¿Qué te hace reír? Daphne susurró mientras se acercaban a sus dos amigos. Neville parece aterrorizada, ¿no crees? Ella le respondió susurrando con una sonrisa. Debería serlo. Harry ha podido patearle el trasero desde que tenían 8 años. El Slytherin se rió entre dientes. He podido hacerlo desde que teníamos 6 años, añadió con un guiño juguetón. Si lo hicieras con más regularidad, podrías hacerle entrar en razón. Hermione sonrió, se coló en su lugar habitual junto a Harry y comenzó a sacar sus libros y colocarlos en el escritorio. Harry continuó mirando fijamente a Neville y tuvo que evitar suspirar de exasperación. Sinceramente Harry, si lo miras con mucha más atención, le harás un agujero. Él se giró para mirarla, con un pequeño ceño fruncido en su rostro, aunque ella vio las comisuras de su boca temblando levemente. Ahora sí que hay una idea. Ella le dio una palmada en el hombro antes de colocar su bolso a sus pies debajo del escritorio. Al organizar rápidamente su escritorio para el uso más eficiente del espacio, cuaderno al frente y al centro, púas de repuesto a la izquierda con amplio espacio para que descanse su codo y su tintero encima del cuaderno y a la derecha, notó que Harry tenía sus cosas dispuestas de manera similar. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo eso? ¿Había adquirido el hábito de ella? ¿Lo había recogido de él sin darse cuenta? ¿Por qué nunca se había dado cuenta de esto antes? ¿Estás bien ahí, Hermione? Harry preguntó lentamente, sacándola de sus pensamientos con un comienzo. Ella parpadeó una vez. 2 veces. 3 veces. Oh, sí, está bien, en realidad. Harry asintió lentamente. Sus labios fruncieron un poco mientras levantaba las cejas. Sí, claro.
Ambos estuvieron en silencio por un tiempo y, al poco tiempo, el profesor Sprout comenzó la lección. Buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a Hogwarts por segundo año. Comenzó sonriendo esa agradable sonrisa que la hizo querer por tantos estudiantes. Ahora, este año, vamos a ver cómo funciona la práctica de herbología, superposiciones con otros temas, como curación y pociones. Al oír el gemido colectivo de la clase, Hermione puso los ojos en blanco mientras tomaba nota rápida de las palabras del profesor. Incluso varios Slytherin parecían haberse tragado algo notablemente agrio del rabillo del ojo. Sí, soy muy consciente de que muchos de ustedes desprecian el tema. La profesora Sprout se rió entre dientes mientras caminaba lentamente de un lado a otro de las filas. Sin embargo, ¿qué se utiliza para curar un veneno cuando no hay un besoar a mano? ¿Alguien? La mano de Hermione se levantó tan rápido que Harry tuvo que agacharse momentáneamente. Él la miró divertida mientras ella se mordía el labio inferior en un intento de no reírse. Ah, señorita Granger. Dependería en gran medida del veneno utilizado. Sin embargo, se sabe que un desgarro de un árbol de Felonwood cura la mayoría de los venenos. Excelente respuesta, 10 puntos para Gryffindor. Ahora, si pudieras abrir tus libros al primer capítulo, repasaremos el plan para el año. Lo sé todo. Harry susurró, dándole suavemente un empujón y una sonrisa. Ella puso los ojos en blanco y lo empujó hacia atrás, aunque la comisura de su boca se levantó un poco. Hace un año, el término le habría molestado, ahora, sin embargo, sin nada de dolor en las palabras, podía apreciar las bromas amistosas en las que su amiga lo decía en serio. Oh, cállate. Ella susurró. Presta atención o nos perderás esos puntos. Como manda mi señora. Sonrió descaradamente, abrió rápidamente su libro de texto y hojeó los capítulos introductorios. Ella puso los ojos en blanco y optó por concentrarse en la lección, en lugar de en la forma en que sus ojos se habían arrugado en las esquinas mientras la miraba. Sí, la lección era mucho más importante. ¿Por qué parece que Harry quiere asesinar a Neville? Se encontró preguntando mientras salían del Encantos Aula. La clase había ido bien, aunque nadie había podido practicar ningún tipo de hechizo. Al igual que la herbología, sirvió como lección introductoria para el año. Afortunadamente, sin embargo, el profesor Flitwick se había dignado arrojarles los huesos proverbiales e hizo mención de algunos hechizos notables en los que trabajarían a lo largo del semestre. Fue una excelente oportunidad para leer con anticipación y practicar para las próximas lecciones. Ya podía imaginarse su pequeño rincón favorito en la biblioteca y oler el pergamino que la rodeaba. Harry siempre ha sido un poco. Daphne hizo una pausa, frunciendo los labios mientras parecía buscar la palabra correcta. Concentrado en su cabello. ¿Enfocado? ¿En serio? Tracey resopló y los condujo a los 3 escaleras abajo. Su cabello es más bonito que el mío. Deberías haberlo visto cuando lo conocí. Daphne se rió entre dientes y sus ojos bailaron mientras las dos chicas la miraban. Lo había tenido corto y sobresalía en todas direcciones. Uno podría pensar, nada podía controlarlo. No puede haber sido tan malo, ¿verdad? Hermione sonrió, imaginando al niño bien cuidado que conocía con la imagen que pintaba Daphne. Oh, sí, fue divertidísimo. Nada de lo que hizo con él pudo detenerlo tampoco. Hizo pucheros durante una semana entera cuando lo llamé adorable. No lo hizo. Tracey jadeó y subió a la planta baja con un pequeño contenedor. Oh, lo hizo. Ahora solo la gravedad lo controla. Creo que se ve bastante bien tal como está, parece más joven con el puesto. Hermione se encogió de hombros, uniendo un brazo con Tracey y Daphne mientras comenzaban su caminata hacia cuidado de familiares, un tema con el que Hermione se sentía cada vez más frustrada. Ella entendió la necesidad de saber cómo cuidar a tu criatura unida y los beneficios que podrían brindarte a tu magia, pero ser una de las pocas en todo el año sin familiaridad herido. Como resultado, simplemente se encontró preocupándose por Fam, el propio familiar de Hagrid, durante la mayoría de las lecciones. Ella había pensado que había encontrado uno en su viaje al callejón Diagon al final del verano. La gran bola de pelo naranja con los ojos amarillos acababa de sentirse bien en sus brazos. Casi parecía como si una parte de ella hubiera encajado en su lugar, por ridículo que pareciera, al mirarla por primera vez. Había estado tentada de comprarlo y sorprender a sus padres, pero ¿qué le dirían si apareciera durante las vacaciones de Semana Santa con un blando tan grande? No la dejaron quedarse con él, por lo que tomó la dolorosa decisión de dejarlo y abandonar la tienda. A veces, sin embargo, en las noches que habían pasado desde entonces, había soñado con sentarse en esa tienda, descansando entre los estantes y las otras criaturas en venta.
Una noche, había ido en busca de comida y había encontrado una rata grande, se había despertado a la mañana siguiente con el sabor metálico de la sangre en la boca. Obviamente, simplemente se mordía la lengua mientras dormía o se cortaba el labio en alguna parte. Lo hace, creo que quiere crecer demasiado rápido. Creo que todos los chicos quieren eso. Daphne suspiró y puso los ojos en blanco. Hubo un gesto solemne compartido por los tres antes de que la chica Slytherin sonriera con esa sonrisa torcida suya y se acercara a ella y a Tracey. Pero nosotros lo sabemos mejor, ¿no, chicas? Como si fuera necesario hacer esa pregunta, por supuesto que sí. Tracey se rió y Hermione colocó sus dedos sobre sus labios para ocultar la sonrisa en su rostro. Los tres continuaron cómodamente la caminata hasta la cabaña de Hagrid. Tracey había rechazado la necesidad de regresar corriendo a la sala común Slytherin para recuperar a Kiki, revelando en cambio que el pequeño roedor había estado cómodamente dormido dentro de uno de los bolsillos de su capa. Cuando llegaron, con Hermione sonriendo atrás y tratando de sacar la adorable cosita de su bolsillo, los tres se acercaron a Harry y Neville, ambos sonriendo al gran gigante de un hombre que administraba los terrenos de Hogwarts y enseñaba la clase. Hola Hagrid. Hermione sonrió radiante, en realidad le tenía bastante cariño al hombre. Era el hombre más gentil y amable que Hermione había conocido jamás, y sus ojos oscuros siempre se iluminaban cada vez que los veía entre clases o en el gran salón. Al principio, ella le tenía miedo, era solo un poco más alta que entonces, y él era muy grande. Entonces ocurrió su primera lección. Todavía podía recordar a Harry llamando a Clara y al Fénix haciendo su gran entrada entre las torres distantes del castillo y lo emocionado que había estado Hagrid, sin mencionar lo gentil que había sido con el pájaro. Ahora, Clara estaba parada majestuosamente en el césped frente a Harry, con sus ojos negros enfocados en el burro blanco como la nieve posado en el hombro de Harry. Hermione. Disfruta tu verano, ¿verdad? Hagrid la sonrió a través de su espesa barba negra. Fue maravilloso, gracias. ¿Cómo estuvo el tuyo? Oh, lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Principalmente cuidando el bosque, honestamente. Es necesario un mantenimiento constante. Bueno, desde aquí parece que has hecho un trabajo maravilloso. Ella sonrió antes de agacharse y darle a Clara un rápido rasguño debajo de la barbilla. La malcrías. Harry se rió entre dientes mientras Hagrid saludaba a todos los demás. Y se lo merece por haber soportado tus payasadas esta mañana. ¿Mi travesuras? Me dejó caer sobre mi maldito culo. Idioma, Harry, ella es una criatura magnífica y deberías estar asombrado por su presencia. Ella asintió, sonriendo mientras el Fénix saltaba más cerca de ella, era casi como si estuviera de acuerdo con ella. Traidor. Harry murmuró, entrecerrando los ojos ante el pájaro, y Hermione no pudo contener la risa que se le escapó de los labios. Estuvieron en silencio por un tiempo, los estudiantes llegaban lentamente, ya sea solos o en pequeños grupos de 2 o 3. Los que tenían perros eran los más salvajes, los animales corrían y quemaban toda la energía que podían con la mitad de la lengua fuera de la boca, mientras que los que tenían gatos entraban perezosamente sin ninguna preocupación en el mundo. A veces, pensaba, las personas a menudo reflejaban el animal con el que estaban unidas. Daphne, cuyo familiar eran los nombres apropiados de Merlin Auk, tenía la mirada más calculadora que jamás había conocido. La Slytherin se abrazó con una fiereza y un orgullo que solo era igualado por su pequeño compañero. Tracey era tan sociable, juguetona y curiosa como su propia familiar. Harry era tan orgulloso como Clara y tenía un lado igualmente juguetón, pero también había partes de Hedwig en él, su ingenio, su altruismo. Neville fue la única en la que tuvo dificultades para encontrar rasgos similares, aunque, sería la primera en admitirlo, evitó interactuar con Trevor tanto como pudo. Hermione. Harry comenzó a posarse en el césped junto a ella, con el fino cuero de su abrigo ondeando a su alrededor. Se hundió de rodillas en la hierba, metiendo con cuidado su capa debajo de sí misma para evitar que le quedaran marcas verdes en las rodillas. ¿Sí? Ella respondió, girándose para mirarlo con una peculiaridad de su ceja. ¿Te gustaría utilizar a Hedwig durante estas clases? Sé que ella no es tu familiar, pero le gustas bastante y, bueno, he visto cómo estuviste todo el año observándonos a todos con los nuestros y... Su boca se abrió. Harry hizo una pausa en sus divagaciones y se aclaró un poco la garganta. Pensé que preferirías a Hedwig antes que a Fam, sé lo que sientes por la baba. ¿Estás seguro? Sé lo mucho que ella significa para ti.
Ella murmuró, distraídamente consciente de los demás sentados a su alrededor. Daphne se unió a ella a su izquierda, y Tracey un poco más adelante frente a ella y Harry, mientras Neville descansaba a la derecha de Harry, dejando que Trevor saltara entre sus manos. Sí, es por eso que la traje conmigo este año. Se encogió de hombros, sostuvo y extendió el brazo mientras Edwige caminaba lentamente sobre sus hombros hacia ella. Lentamente, levantó el brazo y sonrió mientras Edwige saltaba sobre él y le cortaba suavemente la oreja. Hola Edwige, ¿no te ves hermosa hoy? Ella comentó, observando cómo el pájaro se mantenía un poco más alto. Ella miró a Harry. La cuidaré bien durante las lecciones, Harry. Sé que lo harás. Edwige no aceptaría nada más que lo mejor. Creo que Merlín todavía siente algo por Edwige, ¿sabes? Tracey sonrió por encima del hombro, mirando entre los dos pájaros. Hermione parpadeó y se giró para mirar entre el pequeño halcón y el búho. ¿Le pido perdón? Creo que a Merlín le gusta Edwige. Tracey se encogió de hombros y Daphne resopló. Por favor, Merlín tiene la mitad de su tamaño, sin mencionar un halcón. Daphne se burló, aunque su diversión era evidente. Lo siguiente que dirás será que Trevor ha estado coqueteando con Kiki. ¿Quién está coqueteando con quién? Neville preguntó, sentándose con un gruñido. Merlín y Edwige, y Trevor y Kiki. Daphne respondió, y Hermione no pudo evitar reírse en silencio, frunciendo un poco la nariz al pensarlo todo. ¿Y qué pasa con Clara? ¿Quién coquetea con ella? Hermione preguntó, asintiendo con la cabeza hacia el pájaro que estaba sentado contento en el regazo de Harry mientras él le pasaba un dedo por el cuello. Harry resopló, claramente divertido por la pregunta. Si crees que Clara se conformaría con alguien, estás loco. Dumbledore tiene un fénix, ¿qué pasa con eso? Tracey preguntó después de un momento. Hermione tuvo que admitir que ella misma estaba algo intrigada por la pregunta. ¿Quién, Fawkes? Clara es al menos un tercio más grande que él, sin mencionar que solo irá de casa con él. Creo que ella lo encuentra bastante decepcionante, o irritante. Es difícil decirlo. Solo un fénix encontraría otro decepcionante. Neville se burló con una sonrisa. Edwige ladró desde su lugar justo delante de ella, y Hermione rápidamente se encontró inclinándose para murmurarle al hermoso pájaro. No escuches a ninguno de ellos, Edwige, lo estás haciendo muy bien, ¿no? Hermione arañó un poco al familiar debajo de su pico y sonrió mientras el búho mordisqueaba juguetonamente la punta de su dedo. Cuando la voz de Hagrid sonó y todas las clases se resolvieron, no tenía ninguna duda de que este año parecía ser mucho mejor que el anterior. Tenía a sus amigos a su alrededor y sus clases ya prometían ser fascinantes. ¿Qué podría salir mal?